15. Nuevas conversaciones de Eliud con Jesús. Septiembre 13. Caminaba Jesús con Eliud desde Nazaret hacia el mediodía por el camino de Jerusalén, que pasa por el valle de Cedrelón. Cuando hubieron pasado el riacho Quizón, después de 2 horas, llegaron a un lugarcito formado por una sinagoga, una posada y pocas viviendas, en una avanzada de la cercana ciudad de Endor, y no lejos de aquí hay un pozo famoso. Jesús entró en la posada. La gente se mostró fría con él, aunque no enemiga. Tampoco Eliud les merecía mucho respeto, pues eran más farisaicos. Jesús dijo al jefe de la sinagoga que se deseaba enseñar, y le replicaron que no era costumbre permitir a los forasteros. Él declaró que tenía la misión de hacerlo, y entrando en la escuela habló del Mesías, que su reino no era de este mundo, y que no aparecería con brillo exterior. Luego habló del bautismo de Juan. Los sacerdotes del lugar no le eran favorables. Jesús hizo traer algunos rollos de la Escritura y les aclaró varios pasajes de los profetas. De manera particular me conmovía ver el modo tan confiado y familiar de hablar de Jesús con Eliud, y cómo éste creía en la misión de Jesús y su venida sobrenatural, pero al parecer no podía tener una idea de que Jesús era Dios. Contaba a Jesús con toda naturalidad mientras paseaban juntos. Muchos episodios de la infancia del mismo Jesús, lo de Ana, la del templo, le contó, y lo que había en ella cosas por María, después de su vuelta de Egipto, ya que varias veces la había visitado en Jerusalén. Jesús a su vez le contó otras cosas que el anciano ignoraba, todo esto con profundas reflexiones. Esta conversación fue llevada de modo muy natural y conmovedor, como hablaría un anciano venerable con un joven amigo íntimo de confianza. Mientras Eliud contaba estas cosas, yo las veía en cuadros y me alegraba muy de veras al comprobar que eran las mismas que había visto y oído en otras ocasiones, excepto lo que a veces había olvidado de su parte. Jesús habló también a Eliud de su viaje al bautismo de Juan. Este había reunido a mucha gente, citando al lugar de Ofra, pero Jesús le dijo que pensaba ir solo atravesando Betania, pues deseaba hablar con Lázaro antes. En esta ocasión mencionó a Lázaro con otro nombre, que yo he olvidado, y habló del padre de Lázaro y del cargo que había tenido antes. Dijo que Lázaro y su gente eran ricos, y que ofrecían todo sin su haber para la obra de la redención. Lázaro tenía 3 hermanas, la mayor Marta y la menor Magdalena, y la otra mediana también llamada María. Esta última vivía retirada, escondida en casa, porque era tenida por tonta. La llamaban María la Silenciosa. Jesús dijo a Eliud que Marta era buena y piadosa, y que le seguiría con su hermano Lázaro. De María la Silenciosa dijo que tenía un gran espíritu y gran entendimiento para las cosas de Dios, que para su bien se le había quitado el entendimiento de las cosas del mundo, que ya no era por este mundo, que tiene vida interior y que no comete pecado. Cuando hablé con ella, entenderá aún los grandes misterios. Ella no vivirá mucho tiempo más después que Lázaro, y los demás me sigan y dejen todas las cosas para la comunidad. Añadió que la menor andaba perdida ahora, pero que volvería, y sería más que la misma Marta. Septiembre 14. Eliud habló también del bautismo de Juan, aunque no estaba aún bautizado. Le notaron en la posada junto a la sinagoga. Desde muy temprano, al día siguiente, partieron marchando a lo largo del monte Hermón, hacia la ciudad de Endor. Desde el albergue se veían restos de muros tan anchos que hubieran podido pasar carros por encima. La misma ciudad estaba llena de ruinas, rodeada de huertas y jardines. A un lado se veían aún palacios y lindas casas en otro. Aparecía arruinado como por desastre. Me parecía que habitaba aquí una casta especial de israelitas, separadas de los demás por sus costumbres. No había sinagoga. Jesús se dirigió con Eliud a un lugar muy extenso, con 3 hileras de edificios y muchas piezas en torno a un estanque. Había ahí un espacio lleno de verdor, en el lago, pequeñas canoas para baños y se veía una bomba de agua. Parecía el conjunto un balneario para enfermos y las cámaras estaban ocupadas por ellos. Jesús entró con Eliud en una de esas cámaras, donde les lavaron los pies y sirvieron. Enseñó entre un espacio abierto, más levantado. Las mujeres que habitaban otras cámaras se situaron detrás de él. Esa gente no era del todo israelita, sino una especie de esclavos que debían trabajar y pagar cierto tributo,
de los frutos de sus cosechas. Me parece que habían quedado así después del desastre, y creo que su jefe, Sísara, fue batido no lejos y eliminado por mano de una mujer. Fueron dispersados como esclavos por todo el país, y ahí habían quedado unos 400, teniendo que ocuparse que trabajar piedras para el templo bajo David y Salomón. Solían usarlos en el templo y en otras construcciones. El difunto rey Herodes los había empleado también para construir un acueducto muy largo que iba hacia el monte Sión. Estaban muy unidos entre sí, eran caritativos, llevaban largas vestiduras con fajas y gorras en punta que les cubrían las orejas y parecían trajeados como ermitaños. No solían comunicarse con los demás judíos, y aunque podían mandar a sus hijos a la escuela común, no lo hacían, porque eran tan vejados que preferían abstenerse. Jesús les tuvo mucha compasión y les dijo que le trajesen a los enfermos. Estaban sobre especies de camas como mi sillón, pensé en él, porque debajo de los brazos de estos sillones había maderas, de modo que, bajando los brazos, quedaban convertidos en lechos. Cuando Jesús les habló del bautismo y del Mesías, exhortándolos a ir allá, replicaron muy confundidos que ellos no se atrevían a participar porque no tenían derechos y eran despreciados por los demás. Entonces les habló en una parábola del injusto mayordomo. Tuve entonces cabal entendimiento de la misma, que me preocupó todo el día y luego olvidé la explicación. Esperaba recibirla de nuevo. También les contó la parábola del hijo enviado a la viña, que solía repetir cuando hablaba a los gentiles despreciados por los judíos. Cuando preparó una comida en honor de Jesús, bajó al cielo abierto. Jesús hizo llamar a los enfermos y pobres, y con Eliud les servía los manjares de la mesa. Al ver esto se mostraron muy conmovidos. Por la tarde volvió Jesús con Eliud a la sinagoga. Celebraron el sábado y la pernotaron. Al día siguiente siguió Jesús con Eliud hacia Endor, que estaba sobre el camino de un sábado desde el albergue que habían tomado, y enseñó ahí. Los pobladores eran cananitas, creo que eran de Siquem, pues oí otro nombre de siquemitas. En una galería subterránea tenían oculto un ídolo que por ingenioso mecanismo salía afuera para ser visto sobre un altar adornado. Podían hacerlo desaparecer de pronto al solo contacto de un resorte. Este ídolo, que provenía de Egipto, se llamaba Astarte, que yo había oído como Esther. La figura del ídolo tenía cara redonda como la luna, los brazos delante, y presentaba la figura de algo largo, envuelto en una muñeca o crisálida de mariposa, en medio ancha y de los extremos angosta como un pez. En la espalda tenía una prominencia sobre el cual había una especie de cuba que sobresalía de la cabeza. Dentro del recipiente se veía algo verde, como espigas con hojas verdes y frutas. Los pies hasta la mitad del cuerpo estaban en una tina, y en torno había floreros con plantas vivas. A pesar de que tenían a este ídolo oculto, Jesús lo reprendió en su discurso. Antiguamente habían ofrecido y sacrificado a niños deformes. Pertenecía al ídolo Adonis, que venía a ser como el marido de esta diosa. El pueblo había sido vendido al templo de jefe de Sísara y dispersado entre los israelitas como esclavos. Por eso eran despreciados y tenidos en menos. Habían promovido no mucho antes de Cristo, bajo Herodes, tumultos, y por eso fueron más oprimidos. Por la tarde volvió Jesús de nuevo con Eliud a la sinagoga para concluir el sábado. Los judíos habían visto con malos ojos la visita de Jesús a Endor, pero él les reprendió severamente su dureza para con esta gente oprimida. Los exhortó a tratarla con consideración y a dejarla ir al bautismo de Juan, ya que se habían decidido ir después de la exhortación de Jesús. Al finalizar esta enseñanza se mostraron más benévolos con Jesús. Volvió Jesús con Eliud a Nazaret, y los he visto en camino hacia la ciudad, con amena conversación como otras veces. A veces se detenían. Eliud contaba muchas cosas de la huida a Egipto, y yo veía todas esas cosas en figuras. Llegó la conversación al punto de que si serían también los egipcios llamados a la salud, ya que habían sido conmovidos con su presencia cuando huyó. En esta ocasión vi que el viaje de Jesús después de la resurrección de Lázaro a las tierras paganas de Asia y Egipto, que yo había visto en visión, no había sido fantasía mía, porque Jesús dijo que todas partes donde había sido sembrado habría en él que recoger los sarmientos. Eliud habló también del sacrificio de Melquisedec, del pan y de vino, y preguntó ingenuamente si Jesús era como Melquisedec, ya que no podía formarse idea cabal de la personalidad de su compañero. Jesús le contestó, no,
Aquel debía preparar mi sacrificio, yo empero seré el sacrificio mismo. En esta conversación oí también que Noemí, la maestra de María en el templo, era tía de Lázaro, hermana de la madre de Lázaro. El padre de Lázaro había sido un príncipe sirio, había servido y recibido un premio en vastas posesiones. Su mujer había sido una distinguida judía de la familia sacerdotal de Aarón de Jerusalén, emparentada con Ana por medio de Manasés. Tenían 3 castillos, uno en Betania, otro en Herodón y el tercero en Magdala, en el mar de Tiberíades, no lejos de Gabara. Se habló del escándalo de que daba María Magdalena y del dolor que causaba a su familia. Jesús se hospedó con Eliud en una casa donde se encontraron con los 5 discípulos, otros esenios y varias personas que pensaban ir al bautismo de Juan. Se reunieron ahí otros publicanos de Nazaret que querían ir al bautismo de Juan. Algunos grupos habían partido en esa dirección. 16. Jesús en Nazaret. Septiembre 16. Jesús enseñó nuevamente por la mañana. Acudieron 2 fariseos de Nazaret, los cuales lo invitaron familiarmente a acompañarlos a la escuela de Nazaret, ya que habían aprendido tantas cosas de él, rogándole les explicara acerca de los profetas y sus palabras. Jesús los siguió hasta la casa de un fariseo, donde estaban reunidos muchos otros. Llevaba consigo a sus 5 discípulos. Los fariseos se mostraron amigos, y él les habló de tan bellas parábolas que ellos manifestaron gran alegría, y le llevaron a la sinagoga donde había mucha gente. Él les habló de Moisés y les explicó muchas palabras de los profetas sobre el Mesías, pero cuando les dio a entender que él era el Mesías, se escandalizaron. Con todo le prepararon comida y pasó la noche con sus discípulos en un albergue cerca de la sinagoga. Al día siguiente enseñó un grupo de publicanos que iban al bautismo de Juan y les expuso la parábola del grano de trigo que debe ser enterrado. Volvieron a escandalizarse los fariseos y comenzaron a referirse al hijo del carpintero José. Le echaron en cara su compañía con los publicanos y pecadores, y él respondió severamente. Le hablaron también de los esenios, diciendo que eran unos hipócritas que no vivían según la ley. Jesús les replicó que seguían mejor la ley que los fariseos, añadiendo que hipócritas más bien podían ser llamados los fariseos. Se originó la conversación sobre los esenios porque Jesús bendecía a los niños, y era costumbre de los esenios bendecir las cosas y personas. Cuando Jesús salió o entraba en la sinagoga, acudían las mujeres y le presentaban sus criaturas para que las bendijera. Los niños permanecían quietos y sosegados cuando los bendecía, aunque lloraban antes desaforadamente. Las madres les pedían que bendijera a sus hijos y observaban si se mostraba orgulloso al ver cómo se callaban. Traían algunas criaturas que sufrían espasmos y no podían tranquilizarse, y apenas las bendecía se aquietaban. He visto que salía de algunos de ellos como una niebla oscura. Jesús les ponía las manos sobre la cabeza y los bendecía al modo de los patriarcas con 3 líneas, desde la cabeza y de ambos hombros hasta el corazón, donde convergían las líneas. A las niñas les bendecía sin poner las manos sobre ellas. Les hacía una señal sobre la boca. Yo pensaba que era para que no hablasen tanto, pero creo que debía encerrar algún misterio. Pernoctó con sus discípulos en casa de un fariseo. 17. Jesús confunde a los sabios de Nazaret. Septiembre 18. A los 5 discípulos se han añadido 4 parientes amigos de la Sagrada Familia. Uno de ellos era descendiente de Ruth, que se había casado con Boaz en Belén. Había en Nazaret 3 jóvenes de familias ricas, conocidos de Jesús, delicados y bien educados. Los padres, que habían oído la predicación de Jesús, convencidos de su sabiduría, persuadieron a sus hijos que hiciera una tentativa con Jesús, que le ofreciesen dinero para que él los recibiese en su compañía. Pudieron oírle y aprender su ciencia. Esos padres estimaban mucho a los hijos y pensaban que Jesús no tendría reparos en recibirlos como ayo instructor de sus hijos. Los jóvenes acudieron hoy a la sinagoga por medio de los fariseos y esos mismos jóvenes que había de Nazaret, que había para presenciar una prueba de sabiduría de Jesús. Se encontraba entre ellos un letrado de la ley y un médico. Este era un hombre corpulento, de ancha espalda y larga barba, y aún una faja con señales en el vestido, y la altura de los hombros. Jesús entró y lo vio bendiciendo a los niños que le traían las madres. Había entre algunos leprosos que él curó. Cuando predicaba, los sabios le interrumpían, intentando envolverlo en sus preguntas y cuestiones, pero a todos les fue confundido con sus respuestas y aclaraciones.
Las afirmaciones del letrado les contestó con citas de Moisés, y cuando se trató del divorcio fue decisivo. Si el hombre no puede vivir con su mujer o viceversa, pueden separarse, pero no permanecen en un solo cuerpo, y no pueden casarse de nuevo mientras vive uno de los dos. Esa doctrina no gustó a los fariseos ni a los judíos en general. El médico preguntó si Jesús sabía quién era de naturaleza húmeda o seca, bajo la constelación que había nacido cada uno, qué clases de hierbas habría de dar cada uno y otro según su temperatura, y cómo estaba constituido el cuerpo humano. Jesús le respondió con gran sabiduría. Habló de las diversas complexiones de los presentes, de sus enfermedades y remedios, y se refirió a la composición del cuerpo humano en términos totalmente desconocidos por el flamante médico. Habló del alma y cómo obra sobre el cuerpo. Trató de las enfermedades que solo podían curarse con la oración y la mejora de la vida, y otras que se curan con los remedios humanos de hierbas y medicamentos. Todo esto lo trató con tanta profundidad y tanta gracia, que el médico se declaró vencido, confesando que el oído excedía en mucho sus conocimientos. Me parece hasta que desea seguir a Jesucristo. Él describió al médico todo el cuerpo humano, sus miembros, músculos, venas, nervios y entrañas, su importancia y sus propiedades con tanta precisión y al mismo tiempo tanta brevedad que él pretendió sabio quedó completamente humillado y admirado. Se hallaba presente un astrólogo y Jesús comenzó a hablar del camino de las estrellas, cómo un astro influía sobre otro y cómo los diversos astros ejercen distintas influencias. Se refirió a los cometas y a las señales del cielo. Habló también como un arquitecto sobre la edificación y les dijo algunas cosas muy significativas del tema. Al tratar del comercio y del intercambio con países extranjeros, dijo las severas acerca de las vanidades, modas y lujos provenientes de Atenas. Se habían introducido ciertos juegos y artes de magia en el país por medio de estos extranjeros, que habían pasado también por Nazaret y otros pueblos vecinos. Añadió que ciertas artes malas son imperdonables porque no tienen por malas y no se pide perdón ni hace penitencia por ellas. Todos quedaron altamente maravillados de la sabiduría y comenzaron a decirle que se quedara entre ellos, que le iban a edificar una casa y le proveían todo lo necesario. Le preguntaron por qué se había establecido con su madre en Cafarnaúm. Él les contestó sencillamente que no pensaba permanecer ahí, hablándoles de su misión y su destino, que además se había establecido en Cafarnaúm porque deseaba estar en el centro del país. Ellos no comprendieron la referencia a su misión y se ofendían porque no quisieron quedarse. Creían haberle ofrecido una posición muy ventajosa y que rozaba por orgullo y presunción. Al atardecer dejaron el local de la escuela. Septiembre 19. Los 3 jóvenes, que eran de unos 20 años, pidieron tratar con Jesús en particular, pero no los quiso recibir hasta que llegasen los 9 discípulos que le habían seguido. Esta negativa los entristeció. Jesús dijo que procedía así para que fuesen testigos de lo que iba a hablar con esos jóvenes. Ellos entonces, con todo comedimiento, le dijeron cuál era la voluntad de sus padres, que deseaban ser sus discípulos, que sus padres le darían dinero para los viajes y que ellos querían acompañarle y ayudarle en todas sus obras. Jesús se entristeció al tener que darles una negativa, ya por sí mismo, ya por causa de los discípulos, pues debía exponer motivos que ellos no podían comprender aún. Les dijo que quien ofrece dinero quiere sacar ganancia de ese mismo dinero, a toda conveniencia humana. Más aún, el que quisiera seguirle debía renunciar hasta a sus parientes y amigos. Añadió que sus discípulos no buscaban ni pretendían convenientes de casamientos. Les dijo cosas tan serias que aquellos quedaron muy abatidos. Atinaron a decir que también los esenios en parte vivían casados. Jesús les respondió que los esenios hacían bien siguiendo sus leyes y que por lo demás ellos preparaban el camino para cosas que él estaba por establecer con mayor perfección. Los despidió recomendándoles que meditasen lo que les convenía hacer. Los discípulos se asustaron por sus palabras, pareciéndoles una doctrina muy severa. No lo podían entender y decayeron en ánimo. Jesús anduvo con ellos por las afueras de Nazaret. Se dirigió a casa de Eliud. Durante el camino les dijo que no desmayasen ni se desalentaran, que las causas por las cuales habló hacia aquellos jóvenes eran secretas y que alguno les seguiría más tarde y otros nunca, que ellos le siguiesen sin preguntarse
y sin preocuparse. Se ha suscitado un gran tumulto en Nazaret. No pueden perdonarle que no se haya querido quedar entre ellos. Dicen que todo lo que les ha aprendido yendo de un lado a otro. Añadían, es cierto que es diestro en responder y en enseñar, pero es demasiado soberbia para el pobre hijo de un carpintero. He visto regresar a sus casas a los 3 jóvenes. Los padres interpretaron muy mal las dificultades que Jesús les puso, y los jóvenes pensaban lo mismo, de modo que todo el mundo estaba ahí en contra de Jesús. Con todos los 3 jóvenes volvieron al día siguiente, y prometieron a Jesús obedecerle y servirle. Jesús los despidió nuevamente y se entristeció de que no pudiesen comprender el motivo de su negativa. Luego habló con sus 9 discípulos, que le siguieron algún trecho, según les había dicho, para dirigirse luego al bautismo de Juan. Respecto de los jóvenes, agregó que ellos pensaban sacar algún provecho, pero que no estaban dispuestos a dejar todo por amor, que los discípulos lo dejaban todo y recibían en cambio mucho más. Les dijo cosas muy profundas sobre el bautismo de Juan, y les ordenó ir a Cafarnaúm a anunciar a su madre que él se dirigía al bautismo de Juan, que hablasen con los discípulos, Juan, Pedro y Andrés, para ir al bautismo, y que avisaran al precursor que él también se ponía en camino para ser bautizado. 18. Una leprosería en el río Quizón. Septiembre 19 y 20. He visto a Jesús caminando de noche con Eliud en dirección del mediodía y occidente. No hacían un camino directo porque Jesús quería ir a Chim, lugar de leprosos. Llegó al amanecer y he visto que Eliud quería impedir que Jesús entrase, para que no contrajera la impureza legal, que no le dejaría el bautismo, si llegaba a conocer su proceder. Jesús le contestó que debía cumplir su misión, que quería entrar porque ahí hay un hombre bueno que deseaba verlo. Para llegar debían pasar por el río Quizón, porque el lugar estaba un lago que recibía las aguas de Quizón, donde se purificaban los leprosos. Esta agua no volvía al río Quizón. El lugar estaba completamente aislado y nadie llegaba hasta allí. Los leprosos vivían en chozas aisladas. Fuera de la gente que les servía, nadie más vivía ahí. Eliud se mantuvo lejos y esperó a Jesús, que entró en una choza aislada, donde yacía un hombre enfermo en el suelo envuelto en lienzos. Jesús habló con él. Era un hombre bueno y no recuerdo por qué causa contrajo la enfermedad. Se incorporó sumamente conmovido al ver que Jesús había querido visitarlo. Jesús le mandó a que se levantase y se bañase en un recipiente que había junto a su casita. El hombre obedeció y Jesús puso en sus manos sobre las aguas. De pronto el hombre se encontró sano y flexible. Se vistió con ropas y Jesús le mandó que no hablase de su curación hasta que él volviese de su bautismo. Este hombre acompañó luego a Jesús y a Eliud en un trecho de camino, hasta que Jesús le mandó a que regresara. Más tarde vi a Jesús y a Eliud caminando por la calle de Esdrelón hacia el mediodía. A menudo hablaban entre sí, otras veces andaban aislados, como ocupados en la meditación y en la oración. El tiempo no es bueno. Con frecuencia hay nieblas en estos valles y el cielo está nublado. Jesús no usa bastón, nunca lo llevó. Los demás llevaban bastón curvado al uso de los pastores. Jesús calzaba solo unas suelas, mientras otros llevaban un calzado más completo, lleno de cortezas de árbol o entretejidos. Una vez al mediodía los vi descansando junto a una fuente, comiendo trozos de pan. 19. Jesús se transfigura delante de Eliud. Septiembre 20 y 21. De noche he vuelto a verlos caminando. He visto luego una hermosa escena. Mientras Jesús caminaba delante de Eliud, este comenzó a maravillarse de la corrección de sus modales y de la perfección de su cuerpo. Jesús le dijo: si vieras dentro de pocos años este cuerpo, no hallarías de él nada hermoso. De tal manera lo pondrían los hombres y lo maltratarán. Eliud no podía comprender esto. No podía imaginar cómo Jesús en tan corto tiempo pudiese constituir su reino, pues creyendo siempre en un reino temporal, pensaba que no podía hacerlo sino en 10 o 20 años, hasta darle forma y consistencia. Mientras caminaban, dijo Jesús a Eliud, que marchaba pensativo detrás de él, que se acercara, pues quería mostrarle lo que él era en realidad, lo que era su cuerpo y cómo sería su reino. Eliud estaba a pocos pasos de Jesús. Jesús lo miró a los cielos llorando. De pronto descendió una nube que envolvió a los dos en un torbellino. Desde fuera no se les podía ver. Sobre sus cabezas se abrió el cielo y parecía descender hasta ellos la luz. Vi arriba una ciudad de luminosas murallas, que era la Jerusalén celestial. El interior de esta aparición estaba rodeada de un esplendor semejante al arco iris. Adentro vi un rostro como de Dios Padre y a Jesús con él.
en una comunicación de luz y esplendor. Jesús estaba resplandeciente y transparente. Eliud estuvo al principio admirado, mirando hacia arriba, y luego se echó sobre su rostro, hasta que la luz y la visión se fueron perdiendo. Jesús siguió su camino y Eliud permaneció silencioso, maravillado de lo que había contemplado. Fue un cuadro como el de la Transfiguración, pero Jesús no se elevó. Creo que Eliud no sobrevivió hasta la crucifixión de Jesús. Jesús se mostraba más familiar con él que con los mismos apóstoles, pues el anciano estaba muy iluminado de las cosas del cielo y en los secretos de la Sagrada Familia. Eliud honraba a Jesús como un compañero y amigo, y le dio todo lo que podía dar e hizo mucho por la comunidad de Jesús. Era uno de los esenios más instruidos. Los esenios en los tiempos de Jesús ya casi no vivían desparramados en los montes, sino más bien en torno de las ciudades. Esta aparición y la transfiguración tuvo lugar de noche, cerca de las 11. A la mañana siguiente vi a Jesús y a Eliud llegando a un campo de pastores. Amanecía y los pastores, ya con sus rebaños, salieron al encuentro de Jesús. A quien conocían, se postraron delante de él y llevaron a ambos a la choza donde tenían aperos. Ahí les lavaron los pies, les prepararon un sitio para el descanso y les pusieron delante panes y copas. Asaron unas palomitas que tenían nidos en las mismas chozas y que andaban por todas partes, familiarmente como las gallinas. Después he visto que Jesús despachó a Eliud, bendiciendo antes al anciano, que estaba de rodillas. Los pastores estuvieron presentes en la escena. Les dijo que a él le convenía cerrar sus días de paz y tranquilidad, pues su misión era muy pesada e imposible que le pudiese seguir. Les dijo que lo consideraba, y su comunidad, ya que había hecho parte de la viña del Señor, y que recibiría el premio en su reino. Declaró esto con la parábola de los trabajadores en la viña. Eliud estaba muy serio y silencioso desde la aparición de la noche. Creo que fue más tarde bautizado por los apóstoles. Eliud acompañó todavía a Jesús un trecho de camino, desde este lugar de los pastores. Finalmente Jesús lo abrazó y se despidió con varonil emoción. Se puede ver desde aquí el lugar donde se dirige Jesús para pasar el sábado. En un tiempo lo habitaron parientes de Jesús, el lugar hacia donde se encamina ahora el Salvador. Solo se llama Gur y está sobre una altura. Un hermano de José, que luego se retiró a Zabulón, muy relacionado con la Sagrada Familia, estuvo habitando ahí. Jesús entró inadvertido en una posada donde le lavaban los pies y le dieron alimentos. Tenía una pieza para él solo. Se hizo traer un rollo de la sinagoga y oró, leyendo unas voces de pie, otras hincado mirando hacia arriba y en un sitio apartado. No fue a la escuela. He visto que algunos intentaban hablar con él, pero los despidió. He visto llegar a Cafarnaúm a los 5 discípulos más íntimos que Jesús había despachado. Hablaron con María. 2 se dirigieron a Betsaida para buscar a Pedro y Andrés. Santiago el menor, Simón, Tadeo, Juan y Santiago el mayor estaban también ahí. Los discípulos contaban muchas cosas de la mansedumbre, bondad y sabiduría de Jesús. Los demás hablaban elogiosamente de Juan, de su austeridad y de su enseñanza, añadiendo que jamás habían oído otro semejante expositor de los profetas de la ley. El mismo Juan hablaba entusiasmado del Bautista, aunque ya conocía a Jesús, pues sus padres habían vivido a pocas horas de Nazaret, y Jesús le amaba desde niño. Celebrando aquí el sábado, días después, he visto a los 9 discípulos guiados por los antes nombrados, camino de Tiberíades, desde donde se dirigieron a través de Hebrón, al desierto de Jericó, donde estaba Juan Bautista, Pedro, Andrés. Hablaban con mayor entusiasmo del Bautista, que de una estirpe sacerdotal, que fue instruido por esenios en el desierto, que era tan severo como sabio y no podía tolerar desorden alguno. Los discípulos, en cambio, encomiaban la mansedumbre y sabiduría de Jesús. Otros alegaban que por su indulgencia se promovían desórdenes y daban algunos ejemplos. Decían que también él había sido instruido por los esenios cuando había viajado. A Juan no le oía hablar en este viaje. No iban siempre juntos, a veces un trecho durante algunas horas. Yo pensaba, los hombres eran entonces como son ahora. 20. Jesús en Gofna. Septiembre 22. El sitio llamado Gur, donde Jesús oró solitariamente en la posada, no estaba lejos de la ciudad de Magedo, el lugar del mismo nombre. Ya he visto que hacia el fin de los tiempos había una gran batalla en este lugar,
contra el anticristo. Jesús se levantó al amanecer y arrolló su lecho, se ciñó la faja, dejó una moneda y salió. Atravesó varios pueblitos y no trató con la gente, ni entró en población alguna. Caminaba junto al monte Garizim en Samaria a su izquierda. Se dirigía al mediodía de vez en cuando, se alimentaba de cerezas y otras frutas, con el hueco de la mano o con alguna hoja bebía agua de la fuente. Por la tarde llegó a una ciudad en las montañas de Efraín, llamada Gofna, situada sobre un terreno irregular, bajo y alto, con muchos jardines y granjas. Vivían aquí algunos parientes de Joaquín que habían tenido mayores relaciones con la Sagrada Familia. Jesús se hospedó en una posada donde le lavaron los pies y le dieron una reflexión. Luego llegaron algunos parientes acompañados de los principales fariseos y lo llevaron a una de las mejores casas. La ciudad era de cierta importancia y tenía la sede de una circunscripción de pueblos. El pariente de Jesús era empleado y se ocupaba de escrituras. Creo que la ciudad pertenece a Samaria. Se trató a Jesús con respeto. Tomaron una reflexión mientras caminaban bajo una especie de glorieta. Jesús pasó aquí la noche. Desde Jerusalén hasta aquí había un día de camino. Un riachuelo surcaba el paraje. Cuando María y José perdieron al niño en el templo y habían llegado a este lugar, creían que Jesús pudo haberse adelantado para llegar a casa de estos parientes, puesto que lo perdieron en vista de Michas. María temía hasta que hubiera podido caerse al agua. Jesús pidió algunos rollos de los profetas y enseñó acerca del bautismo y del Mesías. Explicó una profecía según la cual el Mesías ya había llegado. Habló de acontecimientos que ya se cumplieron y de otros que debían cumplirse en un término de 8 años. No recuerdo si de guerra o en el cetro de Judá había de ser quitado. Manifestó varios testimonios de hechos sucedidos que debían preceder a la venida del Mesías, y habló de las sectas que estaban entre ellos divididas y de muchas observancias que habían convertido en vanas ceremonias. Dijo que el Mesías estaría entre ellos y no lo reconocerían. Aludió a Juan y añadió más o menos lo siguiente: Él indicará al Mesías y no lo reconocerán por tal. Querrán ver al triunfador, un guerrero brillante, rodeado de esplendor y de gente sabia y distinguida. No querrán reconocer por Mesías a uno que aparecerá sin brillo, sin hermosura, sin riquezas, sin aparato exterior, a uno que andará entre los pobres campesinos y artesanos, se mezclará con los mendigos lisiados, leprosos y pecadores. Habló mucho tiempo refiriéndose a las profecías y declaró lo que sucederá con el Mesías y con Juan. En todo esto nunca decía yo, sino que hablaba como de otra persona. Estas enseñanzas llenaron casi todo el día a la gente y sus parientes terminaron por creer que él sería un mensajero, un enviado del Mesías. Cuando Jesús volvió a su habitación, ellos trajeron un libro en el cual habían escrito lo que había sucedido en el templo con Jesús, el hijo de María, al tener 12 años. Recordaron ciertas cosas dichas por él entonces, las que decía ahora, y al notar la semejanza quedaron admirados y extrañados. El dueño de la casa era un anciano viudo, con 2 hijas también viudas, quienes hablaban entre ellos recordando lo que habían visto en el desposorio de José y María. Como habían sido lucidas estas fiestas en el templo de Jerusalén, ponderando las riquezas de Ana, y añadiendo con esa familia había decaído en esplendor. Esas cosas las decían como se acostumbra en el mundo, con cierto aire de reproche y desprecio hacia el decaimiento social de tales familias. Mientras charlaban como mujeres que eran, de las bodas de María y de sus trajes, veía yo cuadro admirable de la ceremonia, del traje de bodas de María, con su significado. Los hombres volvían a leer las cosas escritas de Jesús, niño en el templo, como los padres del niño lo habían buscado con tanta ansia. La noticia de cómo lo encontraron en el templo se extendió fácilmente, tanto más cuanto se trataba de personas emparentadas con ellos. Mientras estos parientes se maravillaban de la semejanza de sus enseñanzas y comenzaban a entusiasmarse, Jesús declaró que debía dejarlos y partió a pesar de que muchos ruegos para que se quedara más tiempo. Varios hombres lo acompañaron. Pasaron de un rancho sobre un puente amurallado donde crecían arbolillos. Durante algunas horas lo acompañaron a una pradera de pastoreo, donde había estado el patriarca José cuando su padre Jacob lo envió a ver a sus hermanos en Siquem. En esta comarca estuvo también mucho tiempo Jacob. Muy tarde ya Jesús se retiró a un lugar de pastores, a otro lado del riacho.
y sus acompañantes lo dejaron. Del otro lado se extiende una comarca más extensa. La sinagoga estaba de este lado. Jesús albergó en una posada. Se había reunido ahí 2 grupos de bautizados que iban por el desierto al bautismo de Juan. Estos habían hablado de la venida de Jesús. Él conversó con ellos por la tarde y ellos partieron por la mañana. Lavaron los pies al Salvador, quien tomó una refacción y se apartó con la oración y el descanso. 21. Jesús habla contra los vicios de Herodes. Septiembre 25. Por la mañana fue Jesús a la escuela donde se había reunido mucha gente. Habló como de costumbre del bautismo de Juan y la proximidad del Mesías, a quien no querían conocer. Les echó en cara su dureza de juicio en las cuestiones de algunas costumbres, que era la falta propia del lugar. Recibieron muy bien la reprensión, pues eran hábitos sencillos. Jesús se hizo llevar por el jefe de la sinagoga, donde se hallaban unos 10 enfermos. No sanó ninguno porque había dicho Luti a sus discípulos que antes de su bautismo no curaría enfermos en las cercanías de Jerusalén. Estos enfermos eran de su mayoría hidrópicos y artríticos, y había entre ellos algunas mujeres. Los exhortó a todos en general y en particular a cada uno lo que debió hacer en lo espiritual, pues sus enfermedades eran en su mayoría castigo por sus desarreglos y pecados. Algunos les mandó que se purificaran para marchar al bautismo de Juan. En la posada se preparó una comida a la cual concurrieron muchos hombres del vecindario. Antes de la comida hablaron algunos de ellos de la conducta de Herodes, reprochándole el mal proceder en su casamiento prohibido y que querían saber lo que Jesús pensaba de ello. Jesús condenó el mal proceder con palabras severas, pero añadió que cada uno debía juzgarse a sí mismo antes, y habló severamente acerca de los pecados que atentan contra el matrimonio. Había muchos pecadores y Jesús habló en particular a cada uno condenado de sus pecados e infidelidades en el matrimonio. Declaró que hay muchos pecados ocultos en este sentido, de tal manera que quedaron impresionados y prometieron hacer penitencia. De aquí partió hacia Betania, a unas 6 millas. De nuevo lo vi andando por la montaña. Ahora reina tiempo invernal, hay neblina, el cielo está nublado y de noche caen heladas. Jesús cubría la cabeza con un paño. Lo veo caminando hacia el oriente. He visto a María y a las santas mujeres de camino por una pradera cerca de Tiberíades. Después que salieron de sus casas, llevaban en su compañía 2 criados de los pescadores del lugar. Uno va delante y otro detrás. Ellas cargan sus equipajes, que consisten en 2 sacos, uno pendiente en el pecho y otro en las espaldas, sostenidas por un bastón sobre los hombros. Entre ellos veo a Juana Chuza, María Cleofás, una de las 3 viudas, y María Salomé. Se dirigen también a Betania por el camino acostumbrado a Sichar, a su derecha. Jesús, en cambio, dejó este lugar a su izquierda. Las santas mujeres marchan generalmente en línea una tras otra, separadas algunos pasos, quizá porque los caminos fuera de los reales son angostos, a veces montañosos y con pasos difíciles. Caminan bastante ligero, con paso seguro, no como hoy en día andan las mujeres, porque entonces se acostumbran desde pequeñas a largos viajes a pie. Llevan los vestidos algo levantados, ceñidos, las piernas fajadas, calzan unas sandalias gruesas y forradas, atadas a las plantas de los pies. Sobre la cabeza un velo sujeto a una tela angosta y larga, que cruza en el pecho y por detrás llega a la cintura. A veces llevan las manos descansando dentro de esta tela. El hombre que marcha adelante remueve los impedimentos del camino. A los cercados quita las piedras y facilita el tránsito, como asimismo el hospedaje para las viajeras. El que marcha detrás cierra los cercos y puertas y deja las cosas como antes estaban. 22. Jesús en Betania. Septiembre 26. Vi a Jesús en la montaña, 6 millas de camino hacia Betania. De noche llegó a una ciudad situada a pocas horas al norte de Jerusalén. Tiene una calle larga, como de media hora de camino, que se interna en la misma montaña. Betania está a 3 horas de este lugar. Se puede ver el lugar desde la distancia, porque está en un valle. Desde la montaña se extiende hasta el noreste, un desierto de 3 horas hasta el desierto de Efrón. Entre ambos desiertos he visto a María, con sus acompañantes, acampando esta noche en un albergue. Esta montaña es la misma en la cual se refugiaron Job y Abisai en la persecución de Abner, cuando éste les habló. El monte se llama Ami-Ama y está al norte de Jerusalén. El sitio donde estaba Jesús tiene vista hacia el oriente y el norte.
Me parece que se llama Guía, y mira el desierto de Gibeón, que comienza al pie y se enfrenta con el de Efrón. Es de una extensión de 3 horas de camino. Jesús llegó a la tarde y entró en una casa pidiendo algún refrigerio. Le lavaron los pies, le dieron de beber y le pusieron pequeños panes delante. Llegaron personas y como supieron que venía de Galilea, empezaron a preguntarle acerca de las enseñanzas del maestro de Nazaret, del cual tanto se había hablado, y del cual se habla también Juan en el desierto. Preguntaron si el bautismo de Juan era bueno. Jesús enseñó como de costumbre. Los exhortó al bautismo de Juan y a hacer penitencia, refiriéndose al profeta de Nazaret, y al Mesías les dijo que aparecería entre ellos, y ellos no lo reconocerían, sino que lo perseguirían y lo maltratarían, que mirasen bien y considerasen que las señales que ya se habían cumplido, que no aparecería con esplendor y magnificencia exterior, sino pobre, y que marcharía entre los sencillos. La gente no lo reconoció, aunque lo recibieron bien, y mantenían cierto temor y reverencia en su presencia. Habían pasado por aquí algunos que iban al bautismo de Juan y hablaron de Jesús. Después de haber descansado unas 2 horas, algunas personas que le acompañaban un trecho de camino, Jesús llegó a Betania durante la noche. Lázaro, que había estado días antes en su posesión en Jerusalén, cerca del monte Sión, al occidente del monte Calvario, había vuelto a Betania. Había tenido conocimiento de la próxima venida de Jesús por medio de algunos discípulos. El castillo de Betania pertenecía en realidad a Marta. Lázaro, empero, solía permanecer más tiempo aquí y se llevaba bien en compañía de su hermana. Esperaban a Jesús con la comida ya dispuesta. Marta solía habitar los departamentos situados a un lado del edificio principal. Había huéspedes en la casa. Con Marta estaba Serafia, María de Marcos y otra mujer en Jerusalén. Había estado con María en el templo. Hubiera quedado ahí de buena gana para siempre, pero por disposición de Dios tuvo que contraer matrimonio. Con Lázaro se hallaba Nicodemo, Juan Marcos, un hijo de Simeón, y otro hombre de edad, Obed, un hermano o hijo de hermano del marido de Ana, la del templo. Todos eran amigos, aunque ocultos, de Jesús, en parte por Juan Bautista, en parte por relaciones de familia y en parte de las profecías de Simeón y de Ana. Nicodemo era un pensador que buscaba la verdad y tenía esperanzas en Jesús. Todos habían recibido el bautismo de Juan y habían concurrido ocultamente a la invitación de Lázaro para ver a Jesús. Desde entonces Nicodemo sirvió a Jesús y a su comunidad secretamente. Lázaro había enviado a algunos criados para recibir a Jesús. Media hora antes de llegar a la casa le salió al encuentro el antiguo y fiel criado de Lázaro, que más tarde fue también discípulo de Jesús. Este criado se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Yo soy un criado de Lázaro, que más tarde, y si he encontrado gracia en tu presencia, te ruego que me acompañes hasta la casa de mi Señor». Jesús le dijo que se levantara y le siguió. Se mostró familiar con él, manteniendo dignidad propia de su persona. Precisamente era esto lo que atraía de Jesús. Lo amaban como hombre y sentían algo de su divinidad. El criado llevó a Jesús a la entrada del castillo, junto a un pozo donde estaba todo dispuesto. Lavó los pies a Jesús y le puso otras sandalias. He visto las suelas de Jesús, eran gruesas, forradas y de color verde. Dejó aquí estas sandalias y se puso otras de cuero duro. Son ataduras de cuero también que luego llevó en sus viajes. El criado limpió los vestidos de Jesús. Cuando se hubo lavado, llegó Lázaro con sus amigos. Trajeron entonces un vaso de bebida y una refección. Jesús abrazó a Lázaro y a los demás les tendió la mano. Todas le sirvieron amablemente y le acompañaron hasta la casa. Lázaro lo acompañó antes a la habitación de Marta. Las mujeres aquí reunidas se echaron a tierra cubiertas con el velo. Jesús las levantó y dijo a Marta que María, su madre, había de llegar y esperaría su vuelta del bautismo. Después de esto entraron a la casa y se pusieron en la mesa. He visto un cordero asado y palomas, miel, frutas pequeñas, panes, verduras y vasos para beber. Se tendieron a la mesa sobre asientos con apoyos, de 2 en 2. Las mujeres comieron en una antesala aparte. Jesús rezó ante la comida y bendijo los alimentos.
Se mostró con el rostro serio y contristado. Dijo que se acercaban tiempos difíciles, que comenzaría un camino muy pesado, y que el término de este sería muy lamentable y amargo. Los exhortó a permanecer fieles, ya que eran el consuelo, anunciándoles que ellos también tendrían mucho que sufrir. Les habló tan tiernamente que lloraron, pero no entendieron todo. No podían imaginar que un hombre así era Dios. Nunca pude entender esta incomprensión de su divinidad, pues tengo una persuasión íntima y segura de su persona divina. Pensaba, ¿por qué no les muestro a estas personas lo que yo veo tan claro y tan seguro? He podido contemplar cómo el hombre fue creado por Dios, cómo sacó de Eva del hombre, dándosela por compañera, y cómo cayeron ambos. He visto la promesa del Mesías y la dispersión de los hombres, y la providencia admirable y el misterio de Dios hasta la formación de la Virgen María. He visto el camino de la bendición del cual el Verbo se hizo carne, como una línea de luz que corría por todos los antepasados de María. He visto el mensaje del ángel a María y el rayo de la divinidad que la penetró cuando el Salvador se hizo hombre. Y después de todo esto me resulta imposible concebir a mi criatura miserable como estas santas personas, contemporáneas y amigas de Jesús que están en su presencia, a quienes aman y honran, creyéndole todavía que este reino será temporal. Le tienen amor y reverencia y lo creen Mesías, y con todo no piensan siquiera que es Dios mismo el que les habla. Es para ellos el hijo de José y de María. Nadie imagina siquiera que María era virgen. Nada sabían de una inmaculada y pura concepción. Ignoraban el misterio encerrado en el arca de la alianza. Era ya mucho, empero y señal de elección que la amasen y reconociesen como Mesías. Los fariseos que conocían las profecías de Simeón y de Ana en el templo, cuando la presentación, y que habían oído su doctrina a los 12 años en el templo, estaban duramente endurecidos por el orgullo. Se habían internado por conocer a la familia del niño, pero les parecía todo tan pobre y pequeño que lo despreciaron. Querían un Mesías con gloria y majestad. El mismo Lázaro, Nicodemo y muchos de sus amigos creían siempre en silencio que él estaba llamado con sus discípulos a tomar Jerusalén, a librarla del yugo de los romanos y establecer el esplendor del reino de Israel. Sucedía como ahora que cada uno se imagina un Dios que debe dar su patria libertad y esplendor. Entonces, como ahora, no sabían que el reino que nos debe interesar no es el reino de penitencia terrenal. Ellos se alegraban pensando de que de una u otra forma habrían de acabar con los eternos charlatanes que lo rodeaban, pero nadie se atrevió a hablar con él abiertamente. Permanecían con gran reverencia y cierto temor en su presencia, porque en sus palabras y en su modo de proceder no veía ninguna señal de que fuera a cometer la empresa de que ellos habían imaginado. Después de la comida, fueron al sitio de oración. Jesús recitó una acción de gracias, diciendo que su tiempo y su misión ya comenzaba. Lo dijo en tono tan conmovedor que todos lloraban. Las mujeres estaban detrás presentes en la escena. Rezaron algunas preces generales y Jesús los bendijo a todos. Luego, Lázaro llevó a Jesús a su dormitorio. Había una gran sala, lugares aislados, donde los hombres podían descansar. Todo estaba bien arreglado. El lecho no estaba aquí como en otras partes extendido en el suelo, sino más levantado y fijo como un borde de verja, donde había adornos de frazadas y borlas en la pared. Donde estaba firmada la cama, había una esfera muy delicada que se podía bajar o subir a voluntad, formando un techo para ocultar el lecho vacío. Junto a este había una mesita y en un hueco abierto en la pared había una palangana y otro recipiente pequeño para llevar el agua. De la pared pendía una lámpara y una toalla. Lázaro, encendido la lámpara, se hincó de rodillas pidiendo a Jesús la bendición y se separaron. 23. María la Silenciosa. María la Silenciosa, hermana de Marta y de Lázaro, que ella tenida por tonta, no apareció en todo ese tiempo. Nunca hablaba delante de los hombres. Cuando estaba sola en su cuarto o en el jardín, hablaba en voz alta consigo misma, relacionando sus palabras con lo que lo rodeaba. Para ella las cosas parecían tener vida. Solo delante de los hombres callaba, permanecía inmóvil, miraba al suelo y quedaba como estática y silenciosa, como una columna, aunque saludaba inclinándose y se mostraba diferente. Cuando se hallaba sola trabajaba con los vestidos y ordenaba las cosas.
Era piadosa, no frecuentaba las escuelas y oraba en su recámara a solas. Creo que tenía visiones y hablaba con las personas que se le aparecían. Sentía gran amor por sus hermanas, especialmente por Magdalena. Había sido así desde niña, aunque tenido allá no necesitaba de nadie, ni manifestaba ninguna señal de no estar en su cabal juicio. De María Magdalena no se había hablado hasta la presente en presencia de Jesús. Vivió ahora en el castillo de Magdala, en medio de esplendor y del Fausto. La misma noche que Jesús llegó a casa de Lázaro, vi a Marta, a María, a Juana Chuza, y a María de Cleofás, a la viuda Lea y a María Salomé en una posada, en el desierto de Gibea y el de Efraín, a 5 horas de Betania, donde pasaron la noche. Durmieron en un galpón cerrado por todos lados, con tabiques muy livianos. Estaba dividido en 2 partes, la parte anterior de 2 hileras de camas que tomaron las santas mujeres, la parte posterior era la cocina. Delante de la casa había un lugar abierto como una choza, donde ardía fuego. Los hombres que las acompañaban pasaban la noche ahí, cerca de la casa del dueño de la posada. Al día siguiente de su llegada, enseñó Jesús aquí caminando por los patios y jardines del castillo. Hablaba con seriedad, muy enternecido, se mostraba siempre digno, bondadoso y reservado, sin decir una palabra inútil o vana. Todos lo querían y seguían, pero se mostraban tímidos y apocados en su presencia. Lázaro le era más familiar. Los demás demostraban respeto, mezclado con cierto temor reverencial. Acompañado por Lázaro fue Jesús a donde estaban las mujeres, y Marta lo llevó en presencia de su hermana María la silenciosa, puesto que Jesús quería hablar con ella. Fue por una puerta abierta en la pared, desde la casa grande otra más pequeña, aunque también espaciosa, con un patio cerrado y jardín, al cual estaba unido a la habitación de María la silenciosa. Jesús permaneció en el jardín y Marta fue a buscar a su hermana. El jardín era muy bonito. En el medio se levantaba un datilero. Tenía otras plantas y arbustos. Había una fuente con borde, en medio de ella un asiento de piedra, el cual solía ir María la silenciosa, desde el borde, pasando por una tabla. Ahí se sentaba rodeada de agua, bajo una techumbre que cubría la fuente. Marta le dijo que pasara al patio, pues alguien la esperaba. María la silenciosa, que era muy obediente, se cubrió con su velo y sin decir una palabra se encaminó al patio. María la silenciosa era hermosa y esbelta, como de 30 años. Casi siempre miraba al cielo, y cuando por acaso miraba donde estaba Jesús, la suya era una mirada incierta, de soslayo, como si mirase a lo lejos. Al hablar de sí nunca decía yo, sino tú, como si viese otra persona y se hablase a sí misma. No habló a Jesús ni se echó a sus pies. Jesús le habló primero, y así pasearon en el jardín, conversando propiamente uno frente al otro. La silenciosa hablaba siempre de cosas del cielo, como si las viera, y Jesús de la misma forma habló con su padre y de su padre. Ella no miraba de frente a Jesús, y alguna vez de lado. Su conversación era más bien una alabanza, una oración a Dios, una meditación, una aclaración de misterios. María parecía no darse cuenta que vivía en este mundo, sino en otro. Recuerdo que habló de la encarnación de Cristo, como si la estuviera viendo, en la adorable Trinidad. Me es imposible reproducir su conversación ingenua y sin embargo fue profunda y misteriosa. Decía como si lo estuviera viendo. El Padre dijo al Hijo que bajase a la tierra y una virgen sea por madre, añadiendo que todos los ángeles se alegraban de ello, y que Gabriel fue enviado a la Virgen María. Hablaba como a través de los ángeles, que veía cómo hablaría la criatura ante una procesión, y se alegrara y se congratulara con cada uno de los que pasaban, por su piedad y devoción. Luego, como si mirase a la cámara de María, le hablaba exhortándola a aceptar ser Madre de Dios, recibiendo el mensaje del ángel, y viendo al ángel descender y anunciar la encarnación. Hablaba como si todo lo estuviera presenciando a alguna distancia, en voz alta consigo misma. Se detuvo diciendo que María había reflexionado antes de contestar y añadió: tú tenías un voto de virginidad. Si tú hubieras rehusado, ¿cómo hubiera sucedido todo esto? ¿Se habría hallado otra virgen digna de ser madre de Dios? Mucho tiempo hubieras tenido, oh Israel, que llorar y suspirar por el Mesías. Volvió a referirse a la dicha por haber María consentido. Alabó a la Virgen y habló desde el nacimiento de Jesús
y dirigiéndose al niño decía: manteca y miel has de comer, niño. Recitó profecías, recordándolas de Simeón y de Ana, todo como si lo viera ante sus ojos y hablase con ellos como si todo estuviese ahora presente en estos acontecimientos. Llegó así hasta el presente y dijo: ahora vas, oh Jesús, a comenzar tu camino amargo y doloroso. En todas estas conversaciones estaba como ausente del cuerpo y hablaba con personas invisibles para los demás. Se dirigía a Jesús, le hablaba como lo hiciera con los demás que lo rodeaban. Jesús le interrumpió finalmente con oraciones y alabanzas a su Padre, rogándole por todos los hombres desde el lugar donde se habían detenido. Esa escena fue conmovedora y misteriosamente hermosa. Jesús la dejó y ella quedó inmóvil, silenciosa, y lentamente se retiró a su aposento. Cuando Jesús volvió donde estaban Lázaro y Marta, dijo más o menos lo siguiente: ella goza de plena razón y entendimiento, pero no pertenece a este mundo. No está en este mundo, su alma está ausente. El mundo no la entiende ni ella entiende al mundo. Es dichosa si se halla en estado de impecabilidad. Esa criatura silenciosa, con la mirada puesta en lo sobrenatural, no sabía que en realidad lo que pasaba en torno, pues siempre estaba como en ausente en espíritu. Delante de nadie había hablado como delante de Jesús, delante de los demás. Callaba, no porque fuera orgullosa, malcriada o despreciativa, sino porque parecía no ver las personas, no tenían relación con las cosas que veía en espíritu acerca de la redención y salvación. Algunas veces le hablaban personas piadosas e instruidas, y entonces decía algunas palabras en voz alta, pero nadie la entendía, porque lo que decía era una continuación de una conversación interior o de las cosas que veía y que los mismos sabios no comprendían. Por eso era tenida como una enferma mental y se la arrinconó aislándola de los demás seres. Ella no vivía con su alma en este mundo, sino abstraída en esferas superiores y sobrenaturales. Hacía trabajos manuales, tejía para el templo labores que Marta le encargaba. Era diestra en estos trabajos que hacía mientras su mente se encargaba en piadosas consideraciones. Cuando no hacía estas tareas trabajaba en el jardín y en la huerta. Rezaba mucho con gran fervor y padecía por los pecadores en especial sufrimiento. A menudo sentía tal pesadez sobre su alma, como si los pecados del mundo la agobiasen a ella sola. Aunque tenía todas las comodidades en la casa, en lechos, asientos y descansos, comía siempre sola y muy poco. Murió de dolor y compasión por los padecimientos de Jesús en su pasión, que vio en visión anticipada. 24. Llegada de María y las santas mujeres. Marta habló en esta ocasión de Magdalena, exponiendo su grande aflicción por el extravío de su hermana. Jesús la consoló diciéndole que volvería al buen camino, que no se cansasen de exhortarla, de rogar por ella y amonestarla. A eso de las 2:30 llegó María Santísima con María Chuza, Lea, María Salomé y María de Cleofás. El criado que le precedía anunció su llegada, y Marta, Serafia, María de Marcos y Susana le salieron al encuentro con lo necesario de alimentos, y la recibieron en la antesala al comienzo de la entrada del castillo, donde ayer fue recibido Jesús por Lázaro. Se saludaron y las de la casa lavaron los pies a las viajeras, que se cambiaron los vestidos y los velos. Tenían vestiduras blancas, amarillas o parduzcas. Tomaron algún alimento y se retiraron a las habitaciones de Marta. Jesús y los hombres acudieron luego a saludarlas, y Jesús permaneció hablando solo con su madre. Le dijo lleno de amor y seriedad que su camino pesado iba a comenzar, que iría al bautismo de Juan y volvería a verla algún tiempo para estar con ella en las cercanías de Samaria, que luego iría al desierto para ayunar 40 días de soledad. María pidió a su hijo que no quisiera ir a ese lugar horrible, para no desfallecer de hambre y miseria, pero Jesús le pidió que no le hiciera representaciones de humanos cuidados, puesto que debía cumplir su misión. Debía comenzar a hacer lo necesario porque comenzaba su camino, y los que estaban con él debían padecer con él. Debían cumplir su misión y renunciar a todas las conveniencias humanas. Dijo que la amaba y siempre la amaría, pero ahora le pertenecía a todos los hombres. Le pidió que hiciera el sacrificio que el Eterno Padre se lo premiaría. Añadió que comenzaba a realizarse lo profetizado por Simeón, que una espada traspasaría su corazón y su alma. María se puso triste y muy seria, pero resignada con la voluntad de Dios y fuerte y confiada. Jesús se mostró lleno de amor y de bondad. Por la noche hubo todavía una comida en casa de Lázaro, a la que fariseo Simón fue de los invitados con otros fariseos.
Las mujeres comieron aparte en una sala dividida por una verja, de modo que podían oír las enseñanzas de Jesús, que habló de la fe, la esperanza y la caridad acerca de la obediencia. Dijo que los que quisieran seguirle no debían volver atrás, sino hacer lo que él decía, y enseñaba, y padecer lo que deberían padecer, que él no los abandonaría nunca. Volvió a hablar del pesado camino que le tocaba andar, cómo lo maltratarían y lo perseguirían, que sus amigos debían padecer y sufrir con él. Todos lo escucharon con respeto y admiración, pero lo que decía de que sería perseguido y maltratado les parecía más bien un modo de hablar de profeta, que no debía entenderse a la letra. A los fariseos tampoco les pareció su hablar escandaloso e inaceptable, pero se mantuvieron observando y huyendo con más curiosidad que los otros. 25. Jesús marcha con Lázaro al bautismo de Juan. Después de la comida y del breve descanso, Jesús partió con Lázaro en dirección de Jericó, al bautismo de Juan. Un criado de Lázaro los acompañó algún tiempo con una antorcha, pues era de noche. Después de media hora llegaron a un albergue que pertenecía a Lázaro, y donde más tarde los discípulos hacían sus paradas y descansos. No es la misma posada, más lejos, en otra dirección de lo que he hablado otras veces, y que usaban los discípulos con frecuencia. La galería donde Jesús y que luego María y fueron recibidos por Lázaro. Era la misma donde Jesús más tarde permaneció y enseñó antes de resucitar a Lázaro, desde donde le salió al encuentro Magdalena. Cuando llegaron al albergue, Jesús se quitó las sandalias y estuvo descalzo caminando. Lázaro le rogó que se calzase por las piedras del camino, pero Jesús le dijo: «Deja que esto se haga así, sé que debo hacerlo». En forma siguieron su marcha. Este desierto se extiende durante el camino de 5 horas, con desfiladeros entre montañas, hasta Jericó, y luego durante 2 horas por el río Valle de Jericó, aunque por lugares selváticos de difícil tránsito. De ahí quedaban aún 2 horas hasta el lugar donde bautizaba Juan. Jesús andaba mucho más ligero que Lázaro, a veces le precedía 1 hora de camino. Un grupo de personas, entre ellas publicanos, volvían del bautismo al que les había enviado el mismo Jesús. Pasaban cerca de Jesús algún trecho de camino a través del desierto hacia Betania. Jesús no entró en lugar alguno y dejó a su izquierda la ciudad de Jericó. Había un par de pueblitos en el trayecto, pero no entró en ninguno de ellos. Los amigos de Lázaro, Nicodemo, el hijo de Simeón, y Juan Marcos habían hablado poco con Jesús, pero se maravillaban de su sabiduría y sus modales, ponderando las cualidades de su alma y su cuerpo. Solían exclamar: «¡Qué hombre! Nadie ha parecido igual hasta ahora, ni nadie habrá como él. Tan manso, tan dulce, tan serio, tan sencillo y a la vez que digno. Cómo lo penetra y lo sabe todo». Y agregaban: «No lo llego a comprender del todo y sin embargo debo creer. No se le puede mirar fijamente el rostro porque lee los pensamientos. Qué presencia, qué rostro, qué porte, qué manera de andar tan ligero y sin apuro. Nadie puede caminar como él. Cómo devora las distancias y cómo al llegar al punto de pronto predicar y habla y vuelve a marchar. Qué hombre tan extraordinario». Luego hablaban de su niñez, de sus enseñanzas en el templo, con los doctores de la ley y lo que habían oído contar de su primer viaje por el mar, cuando ayudaba a los veteros y otras 1000 cosas. Pero ninguno sospechaba que Jesús era Dios. Lo encontraban más grande, más sabio que todos los hombres, y lo veneraban, pero se mostraban esquivos en su presencia. Solo lo tenían por un hombre extraordinario. Obed era un hombre de edad, hijo de un hermano del marido de la anciana Ana del templo. Era uno de los ancianos del templo del Sanedrín. Era piadoso y fue discípulo oculto de Jesús. Mientras vivió, ayudó a la comunidad de Jesús. 26. Historia de Juan Bautista. Mes de mayo. Juan recibió una revelación sobre el bautismo, y debido a ella, al salir del desierto cavó un pozo en las cercanías de la tierra prometida. Lo vio en la parte occidental de una escarpada montaña. A su izquierda vio un río, quizás una de las fuentes del Jordán, que nace en una gruta del Líbano, entre 2 montañas. No se le ve brotar, sino cuando se acerca. A su derecha se extiende un llano rodeado por el desierto, donde debía cavar una fuente. Juan estaba hincado con una rodilla. Sobre la otra tenía un rollo largo de corteza, en la cual escribía con un canuto. El sol brillaba ardientemente sobre él. Miraba hacia el Líbano, al frente, hacia el occidente. Mientras escribía me pareció que se quedaba extático. Cuando lo vi así absorto, apareció un hombre ante él, que escribió muchas cosas y dibujaba señales en el rollo.
Al ver en sí Juan lo puedo leer lo que el hombre había escrito, y comenzó a trabajar en la obra del pozo con mucha energía. Mientras hacía el trabajo tenía el rollo de corteza escrito en el suelo, sujeto de 2 piedras, para mantenerlo abierto, y miraba frecuentemente el dibujo, pues me parece que ahí estaba diseñada la obra que debía hacer. En relación con el pozo que estaba haciendo Juan, tuve una visión sobre Elías. Lo vi contrariado por una falta cometida en el desierto. Desanimado y soñoliento, soñaba que un niño le empujaba con un bastoncito a un pozo, junto a él, y que estaba por caer, pues vio cómo movido por un trecho del lugar donde estaba echado. En ese momento fue cuando el ángel lo despertó y le dio de beber. Esto sucedió en el mismo lugar donde Juan iba a hacer la fuente y el pozo. Mientras Juan trabajaba, conocí la explicación de cada capa de tierra que sacaba y el misterio de cada labor que hacía. Eso tenía relación con la dureza y la obstinación de los hombres, y con los caracteres que debió doblegar para que la gracia de Dios pudiese llegar hasta ellos. Ese trabajo era, como toda su obra y toda su vida, una figura y anticipo que indicaba no solo que era guiado por el Espíritu Santo, sino que en realidad obraba lo que debía obrar y lo que su trabajo significaba, puesto que Dios veía la buena voluntad que él ponía en su tarea. En todo este trabajo era llevado como los antiguos profetas, por el Espíritu de Dios. Comenzó por cortar delicadamente el verdor de la superficie, en torno del pozo de forma redonda, y luego hizo cavando un recipiente redondo bastante amplio, y lo rodeó con piedras elegidas, menos en el medio, donde cavó hasta encontrar una fuente de agua. Con la tierra que sacaba iba engrosando el borde de la fuente, dejando 5 lugares cortados. Frente a 4 de estas aberturas plantó 4 arbolillos al igual de distancia. Estos árboles tenían la copa verde, eran de 4 clases diferentes, con su significación particular. En medio de la fuente plantó un árbol especial, de hojas delgadas y ramas piramidales con brotes y espinas. Este árbol había estado algún tiempo reseco delante de su gruta. Los otros 4 parecían arbustos y tenían bayas, y les hizo en torno refuerzo, amontonando tierra. Cuando hubo llegado con su excavación hasta el agua, donde plantó el árbol, pasó a hacer un canal que partía desde el río que corrió junto a una gruta hasta el pozo cavado. Para esto lo he visto juntar en el campo muchas cañas que iban uniendo unas a otras, las hacía llegar hasta el pozo, y luego cubría estos canales con tierra. Podía a voluntad cerrar estos canales o abrirlos. Había hecho una senda a través de los matorrales hasta la abertura de su fuente, senda que corría alrededor del pozo, entre los 4 árboles y las aberturas. Delante de la abertura dejada como entrada no había plantado árbol alguno. Solo este lado de la fuente estaba libre, los otros estaban cerrados con matorrales o piedras. En torno de los 4 árboles plantados estaba una hierba, que me es desconocida. La tuve desde niña por muy apreciada, y cuando la encontraba la plantaba cerca de mi casa. Tiene un tallo alto y jugoso, con brotes de color rojo y oscuro, y es muy medicinal, contra granos y dolores de garganta, según hoy lo he escondido. Plantó también otros arbolitos y diversas hierbas. Durante su faena él miraba de tanto en tanto el rollo dibujado y medía las distancias con su bastón. Me parecía que todo lo que hacía y hasta los árboles estaban diseñados en un rollo escrito y dibujado. Recuerdo haber visto dibujada la figura del árbol que puso en medio de la fuente. Trabajó durante varias semanas y solo al terminar su trabajo apareció un poco de agua en el fondo de la fuente. El árbol del centro, que me parecía marchito y seco, reverdeció. Juan fue a buscar agua de otra fuente y la derramó adentro. El recipiente que usó parecía de gruesas cortezas o de forma de saco calafeteado con peso resina. Esta agua provenía de una fuente que surgía cerca, junto de su gruta, que en otro tiempo él había hecho brotar hiriendo la peña de su bastoncito, en forma de cruz. He oído en esta ocasión que él no hubiera podido hacer el pozo de ese lugar, porque era todo de piedra, y esto tenía su significado. Dejó entrar tanta agua cuanto era necesaria. Cuando sobrepasaba la medida era para salir las aberturas y regar las plantas alrededor del pozo. He visto después que Juan entró en el agua hasta medio cuerpo, que se abrazaba con una mano al árbol erguido en medio de la fuente y con la otra sostenía un bastoncito al que había añadido una cruz y una banderita,
y con el cual pegaban el agua haciéndola saltar sobre su cabeza. Cuando hacía esto vi que descendía una luz sobre él y se derramaba sobre él el Espíritu Santo, mientras 2 ángeles aparecían en el borde de su fuente y le hablaban. Todo esto fue lo último que hizo en el desierto. El pozo que usó aún después de que Cristo se fue. Cuando los cristianos huyeron por la persecución, he visto que seguían trayendo a los enfermos y a los viajeros para ser bautizados ahí, donde se acostumbraban a rezar sus preces. En tiempos de Pedro estaba el pozo rodeado de un cerco. Después de esta obra, salió Juan del desierto y fue hacia donde le esperaba la gente. Su presencia era imponente, alto de estatura, aunque delgado y enjuato por los ayunos, de fuerte musculatura, de porte noble, atrayente, puro, sencillo y compasivo, el color del rostro bronceado, la cara demacrada y el aspecto serio y enérgico, los cabellos castaños oscuros y crespos y la barba corta. A la mitad del cuerpo tenía una tela que le llegaba hasta las rodillas. Llevaba un manto oscuro que parece hecho de 3 pedazos. Una piel sujeta con una correa le cubre las espaldas. Los brazos y el pecho están descubiertos. El pecho curtido por la intemperie le cubría el vello del color de su manto. Lleva un bastón con curvatura como el que usaban los pastores. 27. Predicación y viajes de Juan Bautista. Al volver del desierto hizo un puente sobre un río. No le interesaba que hubiera ya un pasaje a cierta distancia. Hacía sus trabajos donde convenía para su misión. Cruzaba el lugar de un antiguo camino real. Había enseñado en Sidesa, cuyos habitantes fueron los primeros de los paganos que acudieron a su bautismo. Esta gente vivía abandonada en cuevas. Eran descendientes de varias castas que habían establecido ahí la destrucción del templo. Uno de los últimos profetas les había dicho que se radicaran ahí hasta que llegara uno, que señaló como Juan, que les diría lo que debían hacer. Más tarde se retiraron hacia Nazaret. Juan no se dejaba de impresionar por nada de lo que rodeaba, y solo hablaba de un asunto: hacer penitencia, pues se acercaba el Mesías. Todos le admiraban, permaneciendo absortos en su presencia. Su voz era penetrante como una espada, potente y severa, pero con todo bondadosa. Se asociaba con toda clase de gentes y con los niños. En todas partes iba estrechamente a su objeto. No le importaba nada, no pedía ni necesitaba cosa de nadie. Lo he visto recorrer los desiertos y penetrar en los bosques. Lo he visto cavar, remover piedras, desarraigar árboles o plantarlos, preparar asientos. A los hombres que le veían los llamaba para que le ayudasen y le obedecían. A veces los sacaba de sus chozas. Todos lo respetaban. En ninguna parte paraba mucho y cambiaba constantemente de lugar. Anduvo por los caminos de Galilea, alrededor del lago, sobre Taricha y el Jordán por Salem, en el desierto hacia Betel y cerca de Jerusalén, porque no quiso ir allí en toda su vida, ya que sus quejas y lamentos estaban dirigidos muchas veces contra la ciudad depravada. Aparecía siempre lleno de sumisión y destino serio, severo, sencillo y celoso, clamando una voz: penitencia, prepara los caminos del Señor, el Salvador viene. Después volvió a su lugar por el valle de los pastores. Sus padres ya no estaban. Entre sus primeros discípulos había algunos jóvenes que eran parientes de Zacarías. Cuando Juan pasó por Betsaida, Cafarnaúm y Nazaret, no lo vio María, porque después de la dormición de José salía poco. Para algunas personas de su familia habían oído sus palabras y hasta la acompañaron un trecho de camino. 3 meses antes de empezar a bautizar, recorrió Juan el país por 2 veces, anunciando al que debía venir después de él. Su andar era acelerado, con pasos ligeros, sin descanso pero sin agitación. No se asemejaba al caminar tranquilo del Salvador, donde no tenía nada que hacer. Yo lo veía correr de campo en campo. Entraba en las casas, en las escuelas para enseñar. Reunía a las personas en las plazas y en las calles para hablarles. He visto que los fariseos y los grandes del pueblo a veces lo detenían para impedir su predicación, pero luego quedaban maravillados y admirados y lo dejaban en paz. La frase «preparad los caminos del Señor» no solo eran figuras retóricas. He visto que Juan recorría todos los caminos que Jesús y los apóstoles hicieron después, removiendo los obstáculos y allanando las dificultades. Limpiaba de matorrales y piedras los caminos hacia nuevas sendas. Colocaba piedras en ciertos lugares del vado.
limpiaba los canales, cavaba pozos, arreglaba fuentes obstruidas, hacía asientos y comodidades que después el Señor usó en sus viajes. Levantó techados donde Jesús más tarde reunió a sus oyentes y donde descansó de sus fatigas. En todos sus trabajos este hombre sencillo y serio despertaba la admiración de todos los que lo observaban o ayudaban, aun en las chozas de donde lo sacaba, para que le prestasen herramientas. En todas partes era rodeado y sin miedo los exhortaba a la penitencia por la proximidad del Mesías, llamándose a sí mismo el preparador del camino. A menudo lo he visto indicando la dirección por donde Jesús caminaba en esos momentos. Con todo, nunca lo vi junto con Jesús, aunque a veces no estaban a más que a una hora de camino, uno del otro en sus viajes. Una vez Juan dijo a las personas que él no era el Salvador, esperando a este que era más humilde, preparador y precursor, que ahí, indicaba a poca distancia, iba el Salvador. Juan en la realidad vio solo 3 veces de su vida al Salvador. La primera en el desierto, cuando la Sagrada Familia en su Egipto pasó cerca de donde estaba Juan, y guiado por el Espíritu, se acercó a saludar a su maestro, que le había santificado desde el seno de su madre. Juan sintió la cercanía de su Salvador, que tenía entonces sed. Oró y tocó con su vara la peña, de la cual brotó abundante agua. En aquella ocasión corrió delante del niño Juan, y vio a María, a José y a Jesús. Yo lo vi danzar de contento, y ahí donde brotó la fuente, mientras jugueteaba con la banderita que llevaba consigo. La segunda vez lo vio al bautizarlo. La tercera cuando pasó junto al Jordán, y dio testimonio de él delante de sus discípulos. He oído que Jesús ponderaba delante de sus discípulos la mortificación de Juan, que en ocasión del bautismo realizó las ceremonias del rito, solo para cumplir su deber, aunque su corazón estaba quebrantado de amor por su Salvador, por el deseo de estar con él y seguirle. Dijo también Jesús que Juan se alejaba de su presencia por humildad y mortificación, porque su gusto hubiera sido visitarlo a menudo y permanecer con él. Por otra parte, Juan veía siempre al Salvador en espíritu, pues estaba frecuentemente en estado sobrenatural y profético. Veía en Jesús el cumplimiento de la promesa y la realización de las profecías acerca de su misión. Jesús era para él no un contemporáneo y un conciudadano, era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Padre eterno, el que apareció en el templo, y por esto no podía siquiera pensar vivir con él y familiarizarse en su presencia. Por otra parte, Juan mismo se sentía desvinculado de los hombres y no estaba enredado en ninguna de sus costumbres. Desde el seno materno estuvo preparado y regido por el Eterno, puesto en la relación sobrenatural por el Espíritu Santo con su Redentor. Desde pequeño niño fue como sustraído del mundo y permaneció en el desierto, no sabiendo nada más que las cosas de su Redentor, hasta que salió como nuevamente nacido del desierto para cumplir su misión seriamente, con entusiasmo energéticamente, sin preocuparse de lo que pasaba en el mundo. Su desierto es ahora Judea, y como antes había hablado con animales, pájaros, piedras, plantas y árboles, y mientras vivía en medio de ellos, así lo hace ahora con los hombres y pecadores, sin cuidarse de sí mismo, ni de lo que pasa a su alrededor. Él no habla, no sabe y no ve otra cosa sino a Jesús. Su palabra es: Él viene, prepara el camino, haz penitencia y recibe el bautismo. Ved al Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Puro y limpio como un niño en el seno materno. Salió del desierto, puro y sencillo es ahora, como un niño en los pechos de su madre. He oído que Jesús decía a los apóstoles: Él es puro como un ángel, nada impuro, ningún pecado llegó a mancharlo, ni una mentira llegó a sus labios. 28. Lugares donde bautizaba Juan Bautista. Julio 4. Juan bautizó en diversos lugares, primero en Ainón, cerca de Salem, luego en On, frente a Betabara, en la parte occidental del Jordán, no lejos de Jericó. El tercer lugar fue al este del Jordán, bautizando más al norte. Después volvió a bautizar en Ainón, donde fue capturado por Herodes. El agua con que bautizaba pertenece a un afluente del Jordán, que al oriente hace un desvío de 1 hora del camino. Este brazo del Jordán es ahí a veces tan angosto que se lo puede pasar por un salto. El lecho del río parece haber cambiado de curso, pues veía que algunos lugares iban quedando sin agua. El desvío del Jordán forma fuentes y pozas que recibieron sus aguas del afluente del Jordán.
Una de esas fuentes está preparada del brazo principal. Es el sitio del bautismo llamado de Ainón. Debajo de ese vallado hay canales que se pueden abrir y cerrar a voluntad, dispuestos así por el mismo Juan. En la orilla había como una canaleta, y varias lenguas de tierra entraban en ella. Los bautizados se colocaban entre dos de estas lenguas dentro del agua hasta la cintura, apoyándose sobre el borde. Sobre una lengua de esta tierra estaba Juan, que recogía y derramaba el agua con una concha sobre la cabeza del bautizando, mientras en la otra parte estaba con uno de los bautizados, que ponía la mano sobre los hombros del neófito. El primero de los testigos, el mismo Juan, le había puesto las manos sobre los hombros. Los bautizandos no tenían la parte superior del cuerpo completamente descubierta. Se les ponía encima un paño blanco, dejando descubierto solamente a los hombres. Había allí una choza donde se vestían y desvestían. No he visto bautizar aquí a ninguna mujer, cuando Juan tenía una puesta ropa larga y blanca. La región es una comarca hermosa y rica de agua, llamada Salem. La población de este nombre está a ambos lados del río. Ainón está situado al otro lado del Jordán. Va al norte de Salem, más cerca del Jordán y es más grande. Veo muchos animales paciendo en las praderas, sobre todo los asnos. Rigen Salem y Ainón, una especie del derecho antiguo, según el cual nadie puede ser echado del lugar que ocupa, por ser declarado libre. Juan levantó su choza en Ainón, sobre las ruinas de un antiguo edificio, cuyos muros estaban ya cubiertos de vegetación, y se veían otras chozas edificadas sobre ellos. Estas ruinas eran los antiguos fundamentos de tiendas levantadas por Melquisedec. Acerca de este lugar tuve varias visiones de antiguos tiempos. Recuerdo que Abraham tuvo aquí una visión y dispuso dos grandes piedras. Sobre una se hincó para orar y la otra le erigió en altar. He visto su propia visión. Era una ciudad como la celeste de Jerusalén, de donde partían como rayos de agua brillante hacia abajo. Se le dijo que debía rezar para el advenimiento de la ciudad de Dios sobre la tierra. Esa agua que provenía de la ciudad celestial se desparramaba hacia todos lados. Abraham tuvo esta visión 5 años antes que Melquisedec levantara su tienda. Este castillo estaba compuesto más bien por una serie de tiendas con galerías y escaleras, semejantes a las habitaciones del rey Mensor en Arabia. Solamente los fundamentos eran de piedras. Me parece reconocer ahora, en los tiempos de Juan, los 4 ángulos donde estaban plantadas las columnas del edificio. Sobre estos muros me parecen una fortaleza. Había construido Juan su choza de juncos. Melquisedec había edificado estas casas, porque aquí se juntaban muchos extranjeros y viajeros, por ser lugar de abundantes aguas. Creo que también Melquisedec había edificado aquí, porque como siempre lo he visto aparecer como guía y conductor de pueblos, los reunía para aconsejarlos y guiarlos y hospedarlos hasta su partida. Pero desde entonces tenía ya una relación con el bautismo de Juan, y era para Melquisedec el lugar donde iba para edificar a Jerusalén, y para ir a donde estaba Abraham. Desde aquí distribuían las familias y tribus que se hospedaban en el lugar. También Jacob tuvo mucho tiempo su campamento en Ainón. La cisterna del pozo del bautismo existía ya, y he visto que Jacob la renovaba. Los restos de los edificios de Melquisedec estaban cerca de las aguas y del lugar del bautismo, y he visto que en los primeros tiempos del cristianismo se edificó desde Jerusalén una iglesia en el lugar donde bautizó Juan. Subsistía aún esta iglesia cuando María egipciana se dirigía al desierto para hacer una vida penitente. Salem era una bella ciudad devastada en los tiempos antes de Cristo, cuando se destruyó el templo. El último profeta anduvo también por estos lugares. 29. Juan Bautista y Herodes. Junio 26 al 28. Juan era ya célebre por su predicación desde hace algunos meses, cuando acudieron mensajeros de Herodes desde Calirorre para verlo. Herodes vivía en el castillo al oriente del mar, donde había baños de mar y baños calientes. Herodes deseaba que Juan fuese donde estaba él, pero Juan contestó a los mensajeros que tenía mucho que hacer, que si Herodes deseaba verlo y hablarle, podía llegarse a él. Después de esto, vi a Herodes viajando sobre un carruaje, más bien bajo de ruedas, pero sobre un trono alto desde el cual podía ver a su alrededor. Este asiento tenía un techo y en torno del carro había soldados que custodiaban al rey. Iba un pueblo como a 5 horas de viaje al sur de Ainón, y mandó a decir a Juan que podía llegarse hasta ese lugar.
Juan accedió y fuera de la ciudad, en una choza esperó a Herodes, quien concurrió sin acompañamiento. Recuerdo que Herodes le preguntó por qué habitaba una choza tan miserable en Ainón, que el rey quería hacerle una buena casa. Juan respondió que no deseaba casa alguna, que tenía cuanto necesitaba y cumplía así la voluntad de aquel que es superior a los reyes. Habló seria y enérgicamente y se volvió a su lugar. Habló cierta distancia de Herodes, con la mirada vuelta al otro lado. Junio 30. He visto acudir a los hijos del difunto Alfeo y de María de Cleofás, Simón, Santiago el menor y Tadeo, al hijo de su segundo matrimonio con Sabás, José Barsabás. Todos estos fueron bautizados por Juan en Ainón. Más tarde volvieron a sus ocupaciones. Los demás apóstoles y muchos discípulos tienen ya el bautismo. Un día, el 4 de julio, concurrieron muchos ancianos sacerdotes de los pueblos vecinos de Jerusalén para pedirle razón de quién era para predicar, quién le enviaba, cuál era su doctrina y otras cosas semejantes. Él les contestó refiriéndose a la proximidad del Mesías, a su venida, reprendiéndolos y echándoles en cara, con valor de hipocresía y su obstinación en no hacer penitencia. Algún tiempo después, concurrieron toda clase de ancianos, sacerdotes, fariseos de Nazaret, Jerusalén y Hebrón, para inquirir acerca de su misión, quejándose además de que se habían apropiado del lugar donde bautizaba. He visto a muchos publicanos ser bautizados por Juan, después de haberle reprendido por sus injusticias. Entre ellos estaba el publicano Leví, más tarde Mateo, hijo del primer matrimonio del viudo Alfeo, que fue marido de María de Cleofás. Partió de ahí muy conmovido y mejoró su vida. Hasta entonces había estado en gran desprestigio entre sus parientes. Muchos publicanos fueron rechazados por Juan por impertinentes. 30. Conmoción que produce el bautismo de Juan. Julio 19, en Dotaim, donde Jesús había quietado al endemoniado furioso, vivían mezclados los judíos bastante paganos desde el tiempo de la cautividad babilónica. Los infieles tenían en una altura de las cercanías un ídolo con altar. Los judíos, huyendo a hablar de la proximidad de la venida del Mesías, no querían vivir ya mezclados con esos idólatras. Este movimiento que despertó desde Juan recorrió toda esa región, y cuando volvieron los bautizados de Juan, un príncipe de Sidón tuvo que mandar soldados para proteger a los paganos. También Herodes envió soldados para apaciguar a la gente. Estos soldados eran de la peor clase. He visto que fueron primero a Cailroche, donde se encontraba Herodes, para decirle que querían hacerse bautizar por Juan. Lo hacían más por política y para causar buena impresión entre la gente. Herodes les contestó que no era necesario hacerse bautizar, pero Juan no hacía milagro alguno, y que no se podía probar su misión divina, y que en todo caso preguntasen en Jerusalén lo que convenía hacer. Los he visto luego en Jerusalén. Estuvieron en 3 jefes preguntando sobre el particular, por lo cual conocí que estaban divididos en 3 sectas. Todo esto sucedió en el patio del juzgado, donde más tarde Pedro negó a Cristo. Ahí había muchos sentados delante del juez, rodeados de espectadores. Los sacerdotes respondieron con sorna que podían hacerlo o dejar de hacerlo, que era lo mismo. He visto que unos 30 de ellos fueron a Juan, el cual los reprendió con severidad, puesto que no los llevaba deseos de convertirse. De ellos bautizó a algunos de buena voluntad, después de haberles afeado su hipocresía y mal proceder. Las multitudes que llegaron a Ainón es muy grande. Algunos días Juan dejó de bautizar y los empleó en predicar y reprender con energía. Veo muchos grupos de judíos, de samaritanos y de paganos, sentados separadamente en las colinas, en las praderas, bajo techumbres, a la sombra, al aire libre, escuchando la predicación de Juan. Son muchos centenares, escuchan su palabra, se hacen bautizar y parten luego. Una vez he visto a muchos paganos, algunos de Arabia y de otras regiones orientales, que traían muchos asnos y ovejas, porque tenían parientes de estos lugares y como debían pasar por ahí, fueron a oír la predicación de Juan. Hubo en Jerusalén una importante reunión del Sanedrín, por causa de Juan Bautista. Fueron enviados 9 hombres, 3 por cada una de las 3 autoridades, para que fueran a interrogar a Juan. Anás envió a José de Arimatea, al mayor de los hijos de Simeón, y otro sacerdote que veía por los sacrificios y las ofrendas. Por el consejo fueron enviados 3 mensajeros, y otros 3 civiles iban en representación del pueblo. Debían preguntar a Juan quién era y decirle que se presentara en Jerusalén. Si su misión era verdadera, debía presentarse antes en el templo. Le hacían cuestión respecto a su manera de vestir,
y porque bautizaba también a los judíos, cuando solo se acostumbraba a hacerlo con los paganos. No faltaba quien creía que Juan era Elías vuelto al mundo. Ve ahora a Andrés y a Juan el evangelista con Juan. Estuvieron además con Juan la mayoría de los futuros apóstoles, muchos discípulos además de Pedro, que se hizo bautizar ahora, y Judas el traidor, que había estado en Betsaida con los pescadores, y que se había enterado de todo lo que se decía de Jesús y de Juan. Cuando los enviados del Sanedrín llegaron, hacía 3 días que Juan no bautizaba, y empezaba de nuevo a hacerlo. Los enviados querían que los oyera enseguida. Él les dijo que los escucharía cuando hubiese terminado su labor, y con palabras cortas y severas los dejó esperando. Le reprocharon de que se hubiese tomado él mismo la autoridad, que debía presentarse en Jerusalén, y que no debía vestirse tan salváticamente. Cuando se alejaron estos mensajeros, permanecieron aún José de Arimatea, el hijo de Simeón, y recibieron el bautismo de manos de Juan. Había muchas personas de las cuales Juan no quería bautizar. Estas se unieron a los mensajes del Sanedrín, acusando a Juan de parcialidad y de animosidad contra ellos. Los futuros apóstoles vuelven ahora a sus casas, hablan de Juan y ponen atención en Jesús, de quien han oído hablar por Juan, el precursor. José de Arimatea, al volver a Jerusalén, encontró a Obed, pariente de Serafia, del que era servidor del templo. Contó José a Obed muchas cosas de Juan, y Obed fue también a bautizarse. Como servidor del templo, fue uno de los discípulos secretos de Jesús, y más tarde se declaró cristiano. 31. Juan recibe aviso de retirarse a Jericó. He visto más tarde que Juan pasó para bautizar a algunos enfermos. Llevaba su paño de vestido y su manto pendiente a los hombros. De un lado tenía el recipiente con agua bautismal, y del otro colgaba la concha que usaba para bautizar. Habían traído a muchos enfermos sobre camillas portátiles y sobre carretillas de mano, disponiéndolos a lo largo de la orilla, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Como no podían ser llevados a la orilla opuesta, rogaron a Juan que fuera donde se encontraban. Juan fue con algunos discípulos. Había preparado ahí una hermosa fuente cercada por un vallado hecho por él mismo. Llevaba consigo una pala. Dejó entrar el agua por un canal que hizo y la mezcló con el que traía en un recipiente. Catequizó a los enfermos y los bautizó, después de ordenar que los dispusieran a la orilla de la fuente, mientras él pasaba derramando agua sobre ellos. Después de haberlos bautizado, volvió a pasar del otro lado del Jordán a Ainón. Aquí he visto presentarse un ángel y decirle que volviera al otro lado del Jordán hasta Jericó, pues acercaba aquel que debía venir, a quien debía anunciar. Juan y sus discípulos levantaron sus tiendas, caminaron unas horas por la parte oriental del Jordán hasta arriba, y pasaron a la otra orilla por donde hicieron el trecho. Ahí se veían sitios de baños cavados y cercados de ladrillos blancos, con canal que se abría y cerraba a voluntad para traer agua del Jordán. Aquí el río no tenía isla. Este segundo lugar del bautismo estaba entre Jericó y Bet-gala, de la parte occidental del Jordán, frente a Betabara, en la parte oriental del río. Había unas 5 millas de Jerusalén. El camino recto va por Betania, a través del desierto hasta llegar a un albergue, un poco fuera del camino, a menos lugar entre Jericó y Betagia. Las aguas del Jordán son aquí muy claras, sosegadas. Se percibe el aroma delicioso de las plantas aromáticas y de las flores, cuyos pétalos caen al agua. En algunos puntos el río es tan angosto y poco profundo que se puede ver el fondo. En las orillas se ven grietas cavadas por el agua con el tiempo. Me alegro mucho que cuando me encuentro en la Tierra Santa, pero me extrañan las mudanzas del tiempo comparado con el de nosotros. Cuando aquí es invierno, allá florece todo, y cuando aquí es verano, ya están aquí brotando las plantas para la segunda cosecha. Viene luego un tiempo que hay mucha neblina y llueve mucho. Junto a Juan veo unas 100 personas, entre ellas sus discípulos y muchos paganos. Trabajaban en mejorar el bautisterio y en arreglar la choza. Traen desde Ainón cosas. Los enfermos son transportados en angarillas. Este es el lugar del Jordán donde Elías hirió con su manto las aguas, para pasar al otro lado, y donde hizo lo mismo Eliseo cuando volvió a pasar. Eliseo descansó aquí de su viaje, pero aquí pasaron también los hijos de Israel al entrar en Tierra Santa. De Jerusalén fueron enviados de nuevo a Juan, gente del templo, fariseos y saduceos. Un ángel se lo anunció al Bautista. Cuando llegaron cerca del Jordán, mandaron un mensajero a Juan para decirle que se aproximara. Sin abandonar su obra, contestó que si querían hablar con él, podían habérselo a llegar donde lo bautizaba.
Se acercaron, pero Juan no dejó de proseguir su predicación y su bautismo en presencia de los enviados. Cuando terminó Juan su trabajo, atendió a los mensajeros y mandó a sus discípulos que los cobijaran bajo una techumbre, llegándose a sus acompañados por diversos oyentes. Los mensajeros preguntaron quién era aquel del cual decía siempre que había de venir, que según las profecías era el Mesías y que se decía que había llegado ya. Juan les respondió que uno habíase levantado contra ellos, a quien no conocían. Añadió que él tampoco la había visto, pero desde antes de haber nacido le había ordenado preparar su camino y que había de bautizarle. Le dijo que volviesen en cierto tiempo en que debería venir él para ser bautizado. Les habló luego severamente diciéndoles que no habían venido por el bautismo, sino para espiarlo. Le respondieron que ahora sabían quién era él, que bautizaba sin misión recibida. Era un hipócrita al vestirse tan extrañamente y se volvieron a Jerusalén. Poco tiempo después llegaron otros mensajeros del Sanedrín de Jerusalén, en un número de unos 20, sacerdotes procedentes de varias ciudades con sus mitras, anchas fajas y largas cintas que colgaban de los brazos. Le convinaron diciendo que venía del gran Sanedrín, que se presentara delante de él para dar de cuenta su misión y de su conducta, que era una señal de que no tenía misión al no obedecer al Sanedrín. Oí entonces a Juan que les dijo que esperasen un poco, que vendría aquel que les había enviado, señalando claramente a Jesús, que era nacido en Belén, educado en Nazaret, que había tenido que huir a Egipto y que no lo había visto aún. Le echaron en cara que él estaba entendido con Jesús, que se enviaban recíprocamente mensajeros. Juan respondió que los mensajeros que se enviaban no podía él mostrárselos, porque eran ciegos. Los mensajeros se fueron disgustados y contrariados. Acudían de todas partes turbas de judíos y paganos. El mismo Herodes manda gente a oír su predicación, con encargo que le cuenten lo que han oído sobre él. Veo que está mejor ordenado el lugar del bautismo. Juan levantó con sus discípulos una gran techumbre donde todos son agasajados, y los enfermos y los fatigados por el viaje se reúnen ahí para oír su predicación. A veces cantan salmos, así por ejemplo, oí el salmo que habla del pasaje del Mar Rojo, por los hijos de Israel. Por momentos parece que hubiera improvisado una pequeña población de tiendas y de chozas. Esas casitas están cubiertas con pieles y juncos, que crecen a orillas del río. Se nota mucha afluencia de viajeros, provenientes de las regiones de los Reyes Magos. Vienen camellos en asnos y con caballos hermosos muy ágiles. Están en camino a Egipto. Ahora se reunieron todos en torno de Juan. Oyen su predicación sobre el Mesías y reciben el bautismo. De aquí suelen ir en grupos hasta Belén, no lejos de la gruta del pesebre. Frente al campo de los pastores había un pozo, donde Abraham había vivido con Sara, y estando enfermo, deseó vivamente beber agua. Habiéndosele traído un recipiente agua del pozo, no quiso luego beberla, dejándola por Dios y el punto de recompensa. Lo libró Dios de su mal. A causa de su gran profundidad, era muy difícil sacar agua del pozo. Había ahí un árbol muy grande, y no lejos está la gruta de Maraga. Siendo la nodriza muy anciana, la solía llevar en su viaje sobre un camello. Por estos hechos se han convertido en este lugar de peregrinación para los piadosos israelitas, como los del monte Carmelo y el monte Oreb. En este lugar rezaron también los santos Reyes Magos. De Galilea no han venido muchos a ver a Juan, aparte de los que fueron sus discípulos. Más tarde llegaba de Hebrón, entre ellos muchos gentiles. Por eso mientras Jesús pasaba por Galilea exhortaba a los habitantes a ir al bautismo de Juan. 32. Herodes en el baptisterio, una fiesta tradicional, agosto 28 al 30. El lugar donde Jesús enseñaba estaba como a media hora del baptisterio. Este era un sitio sagrado, lleno de recuerdos para los hebreos, y estaba cercado como un jardín. El interior de la choza había en medio una gran piedra que señalaba por donde pasaron los hijos de Israel en el arca de la alianza, y donde habían depositado para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Sobre esta piedra había levantado Juan el asiento donde enseñaba. Había construido un gran galpón con techo de juneos a la piedra de la pie que estaba en la cátedra de Juan. Se hallaba rodeado de discípulos enseñando cuando llegó el rey Herodes, pero Juan no se perturbó por ello en su predicación. Herodes había estado en Jerusalén, donde se unió con la mujer de su hermano, que tenía una hija llamada Salomé, de unos 16 años. Tenía intención de unirse con esta mujer y había en vano tratado de conseguir el beneplácito del Sanedrín.
había suscitado por esto viva discusión entre ellos. El rey temía por otra parte la voz del pueblo y pensó en escudarse de alguna palabra en permisión de parte de Juan. Pensaba que el Bautista, para consagrarse con el rey, diría algo que conforma con su plan. Ve ahora Herodes con la joven Salomé, hija de Herodías, y sus camareras, en compañía de unas 30 personas de viaje hacia el Jordán. Él iba con las mujeres sobre un carruaje, y había enviado un mensajero a Juan. El Bautista no quería recibir al rey en lugar sagrado, ya que venía con tales mujeres. Dejó entonces de bautizar y se retiró con sus discípulos a donde solía predicar, y habló enérgicamente del asunto que Herodes quería saber. Dijo que esperase a aquel que debía venir, que no permanecería mucho tiempo bautizando, que debía ceder lugar a aquel de quien solo era precursor. Habló de tal manera a Herodes que él entendió que trataba el asunto y conocía su intención. Herodes le presentó un rollo muy grande que contenía su procedimiento, pero Juan no quiso manchar sus manos de bautizador tocando el escrito. Y luego Herodes, muy contrariado, abandonó el lugar con su séquito. Vivía en esta ocasión cerca de los baños de Carrigoge, a pocas horas del baptisterio. Herodes había dejado unos delegados con el rollo para que lo leyera Juan, pero inútilmente Juan volvió al lugar del bautismo. He visto a las mujeres que iban con el rey. Estaban vestidas lujosamente, pero con decencia. Magdalena estaba adornada más fantásticamente por este tiempo. Se celebra ahora una fiesta de 3 días junto a la piedra del pasaje de los hebreos. Los discípulos de Juan adornaron el lugar con plantas, coronas y flores. Veo entre ellos a Pedro, Andrés, Felipe, Santiago el menor, Simón y Tadeo, y muchos de los futuros discípulos de Jesús. El paraje era un sagrado para los piadosos israelitas, pero esta veneración estaba muy decaída, y Juan volvió a renovarla. Vi a Juan y algunos de los suyos con vestiduras que parecían sacerdotales. El Bautista tenía sobre un vestido oscuro otro blanco largo. Estaba ceñido con una faja amarilla, entretejida de franjas blancas, de la cual pendían borlas. Sobre los 2 hombres llevaba una gran piedra preciosa donde estaban grabados 6 nombres de cada lado de las 12 tribus de Israel. En el pecho tenía un escudo cuadrado, amarillo y blanco, sujeto de las 4 puntas con cadenillas de oro. Sobre el escudo había también 12 piedras grabadas con el nombre de las 12 tribus. Del hombro negro le colgaba una banda con estola entretejida y de amarillo y blanco que le llegaba hasta abajo y terminaba de borlas. Sobre el vestido exterior, en la parte baja, habían cosido brotes de frutas en seda blanca y amarilla. Llevaba la cabeza descubierta, pero en la espalda le colgaba una especie de capucha que podría alzar sobre la cabeza hasta la frente y terminaba en la punta. Delante de la piedra donde había estado el arca de la alianza, había un altar pequeño, casi cuadrado, vacío en medio y cubierto con una rejilla, debajo de un agujero para la ceniza, y en los 4 costados caños huecos con cuernos. Juan y varios discípulos estaban con vestiduras que recordaban a los que bien los apóstoles celebraban los misterios de los primeros tiempos. Estos ayudaban en el sacrificio. Se incensó el lugar y Juan quemó varias hierbas aromáticas, plantas y creo que también granos de trigo sobre el altar, que era transportable. Se habían congregado muchísimos que esperaban ser bautizados. Las vestiduras sacerdotales fueron preparadas en este lugar del bautismo, porque moraban ahora mujeres en los alrededores del Jordán, y ellas hacían toda clase de ornamentos y utensilios para Juan. Con todo, no eran bautizadas ahí. Parecía como si Juan comenzaba una iglesia nueva con un culto propio. Ya no lo veía trabajar como antes con sus propias manos y se ponía a bautizar una larga vestidura blanca. Los he visto preparar él solo del lugar del bautismo de Jesús, mientras los discípulos le traían lo necesario. Juan dijo en este día de fiesta un gran sermón muy animado. Estaba con sus vestiduras sacerdotales sobre la tienda, que tenía una galería en torno como había visto en las tiendas en el país de los Reyes Magos. Alrededor habían levantado granerías donde se colocaba la gente. En esta fiesta era incondicional mucha gente. Habló del Salvador que le había enviado y al cual no había visto aún, y habló del paso del Jordán por los israelitas. Luego en el interior de la tienda hubo de nuevo ofrecimiento de incienso y se quemaron hierbas. Desde Maspa hasta Galilea había corrido la voz de que Juan iba a pronunciar un gran sermón, y así fue como se congregó mucha gente. Los esenios estaban todos presentes. La mayoría de los oyentes vestían vestiduras largas y blancas. Venían hombres y mujeres. Las mujeres generalmente montadas sobre asnos en medio de alforjas, como palomas y comestibles, mientras los hombres guiaban los animales. Los hombres ofrecían panes en sacrificio y las mujeres palomas.
Juan estaba detrás de una reja y recibía los panes. Eran depositados sobre una mesa con rejilla. Purificaban con harina y luego amontonados eran bendecidos por Juan y alzados a lo alto en ofrecimiento. Estos panes eran luego divididos en pedazos repartidos. A los que venían de más lejos les tocaba partes mayores por estar más necesitados. La harina que caía y los pedazos de panes desprendidos eran pasados a través de una rejilla y quemados en el altar. Las palomas eran distribuidas entre los necesitados. Esto duró casi mediodía. Toda la fiesta duró con el sábado 3 días. Después volví a ver a Juan en el baptisterio. 33. Brota la isla para el bautismo de Jesús en el río de Jordán. Agosto 23 y 24. El Bautista habló a sus discípulos acerca de la proximidad del bautismo del Mesías. Afirmó nuevamente que no lo había visto aún, pero añadió: yo quiero enseñarles el lugar de su bautismo. Mirad las aguas del Jordán, se habrán de dividir y se formará una isla. En ese momento las aguas del Jordán se dividieron en dos, y se levantó sobre la superficie una pequeña isla redonda y blanquecina. En el mismo lugar por donde los hijos de Israel pasaron el Jordán con el arca de la alianza, y donde Elías dividió con su manto las aguas. Se produjo una gran conmoción entre los presentes. Oraban y daban gracias a Dios. Juan y sus discípulos trajeron grandes piedras que pusieron en el agua. Luego con ramas, árboles y plantas acomodaron un puente hacia la isla y cubrieron el pasaje con piedras pequeñas y blancas. Cuando terminó el trabajo se veía correr el agua bajo el puente. Juan y sus discípulos plantaron 12 árboles en torno de la islita y unieron sus copas para formar un techo con el follaje. Entre estos arbolillos pusieron cerca varias plantas que nacen a muchas orillas del Jordán. Tenían brotes blancos y colorados y frutos amarillos, con una pequeña corona como nísperos. La isla que había surgido, el lugar donde había sido depositada el arca de la alianza, a su paso por el Jordán, parecía de roca, y en el fondo del río me pareció más profunda. De modo que no sabría decir si el agua se retiró más o la isla se levantó sobre el agua. Cuando Juan la hizo comparecer para formar el baptisterio de Jesús, a la izquierda del puente, no en medio, sino más bien al borde de la isla, se hizo una excavación, a la cual afluía un agua clara. Llevaban a esta fuente algunas gradas. En la superficie del agua había una piedra triangular, plana de color rojo, donde debía estar Jesús durante su bautismo. A la derecha se levantaba una esbelta palmera con frutos, a la cual habría de abrazar Jesús. Al borde de esta fuente estaba delicadamente trabajado, y todo el conjunto presentaba un hermoso aspecto. Cuando Jesús llevó a los israelitas a través del Jordán, he visto que el río estaba muy crecido. El arca de la alianza fue llevada bastante distante del pueblo. Hacia el Jordán, entre los 12 que la conducían figuraba Josué, Caleb y otro personaje, cuyo nombre suena como Enoi. Llegados al Jordán, tomó uno solo la parte delantera del arca, que solían llevar otros. Los otros sostenían por detrás, y en el instante en que el pie del arca tocó las aguas, éstas se aquietaron, pareciendo como gelatinas que subían unas sobre otras, formando una muralla o más bien una montaña que se podía ver desde la ciudad de Sartán. Las aguas que corrían al mar se perdieron en el mar, y se pudo pasar de pie junto al lecho del Jordán. Así cruzaron los israelitas que estaban distantes del arca por el lecho del río. El arca fue llevada por los levitas aguas adentro, donde había 4 piedras colocadas con regularidad. Eran estas piedras de color de sangre, y cada lado había 2 hileras de 6 piedras triangulares, planas y trabajadas. Los 12 levitas dejaron el arca de la alianza sobre las 4 piedras del medio, y pasaron 12 por cada lado sobre las otras piedras triangulares, que tenían su cono hundido en las aguas. Otras 12 piedras triangulares fueron colocadas a distancia. Eran muy gruesas, de colores diversos, grabadas con figuras y dibujos con flores. Josué eligió 12 hombres de las 12 tribus para que las llevaran sobre sus espaldas desnudas estas piedras y a distancia una serie y 2 hileras para el recuerdo del pasaje. Más tarde se levantó ahí una población. Fueron grabadas en las piedras los nombres de las 12 tribus y de los que llevaban las piedras. Las piedras sobre las cuales estuvieron los levitas eran más grandes, y cuando pasaron el río, las piedras fueron vueltas con las puntas hacia arriba. Las piedras que habían estado fuera del agua no eran ya visibles en tiempos de Juan Bautista. No sé si fueron destruidas por las guerras o estaban simplemente cubiertas por tierra y escombros.
Juan había levantado su tienda en el lugar de ellas. Más tarde hubo una iglesia ahí, creo que en tiempos de Santa Elena. El lugar donde había estado el Arca de la Alianza es exactamente el mismo de la isla, la fuente donde fue bautizado Jesús. Cuando los israelitas pasaron con el arca y hubieron erigido las 12 piedras, el Jordán volvió a seguir su curso como antes. El agua de la fuente del bautismo de Jesús era de tal hondura que desde la orilla solo se podía ver desde el pecho cuando estaba un hombre dentro. A profundidad algo escalonada, y esta fuente octagonal, que medía como 5 pies de diámetro, estaba rodeada de un borde, cortado en 5 lugares desde donde podrían algunas personas presenciar el acto. Las 12 piedras triangulares sobre las cuales habían estado los levitas se alzaban a ambos lados de la fuente bautismal de Jesús con sus puntas hacia arriba fuera del agua. En la fuente del bautismo yacían aquellas 4 piedras cuadradas coloradas, sobre las cuales había descansado el Arca de la Alianza, debajo de la superficie del agua. Esas piedras aparecían en sus puntas fuera del agua de pocas de bajantes, muy cerca del borde de la fuente. Había una piedra triangular en forma de pirámide, con la punta hacia abajo, sobre la cual estuvo Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre él. A su derecha estaba la palmera, junto al borde, en la cual Jesús se sujetó con la mano, mientras en la izquierda estaba el Bautista. La piedra triangular donde estuvo Jesús no era de las 12, me pareció que Juan la trajo desde la orilla. Había ahí un misterio porque he visto que estaba señalada con dibujos y flores y estrellas. Las otras 12 piedras eran también de diversos colores, dibujadas con flores y ramificaciones. Eran más grandes que las llevadas a la tierra. Me parece que eran al principio piedras preciosas que plantó Melquisedec desde pequeñas, cuando el Jordán no estaba sobre ellas. He visto que en muchos lugares hacía esto. Ponían los fundamentos de obras que venían luego a ser lugares sagrados, o donde sucedían hechos notables, aunque por mucho tiempo quedaron en pantanos o escondidas entre matorrales. Creo también que las 12 piedras que llevaba Juan en la fiesta, en el escudo del pecho, eran trozos de aquellas 12 piedras preciosas plantadas por Melquisedec. 34. Herodes nuevamente con Juan. Septiembre del 13 al 17. Juan volvió al baptisterio. Fue a verlo nuevamente un grupo de unas 20 personas para pedirle cuenta de su misión. Venían de Jerusalén. Aguardaron en el sitio donde había tenido lugar la fiesta e invitaron a Juan, pero este no se movió. Al día siguiente he vuelto a verlos media hora del lugar donde bautizaba Juan, pero Juan no los dejó entrar en el recinto de las tiendas que estaba cercado. Vi luego que Juan, cuando terminó su trabajo, les habló desde cierta distancia. Les dijo las cosas de siempre, refiriéndose que pronto iba a venir al bautismo aquel que era más que él, y que no había visto aún personalmente. Algunas de sus preguntas no contestó. Más tarde he visto a Herodes, montado sobre una cabalgadura, acompañado en una especie de asiento de cajón, y a la mujer de su hermano, con la cual vivía, también montada sobre una cabalgadura, orgullosa y atrevida, vestida con lujo y desvergüenza, que se aproximaban al lugar donde estaba Juan bautizando. La mujer se detuvo a cierta distancia, mientras Herodes bajó de su cabalgadura y se acercó a Juan y comenzó a hablar con él. Herodes litigaba de Juan porque éste le había excomulgado, prohibiéndole participación en el bautismo y en la salud del Mesías, si no se dejaba su escandalosa compañía. El rey presentaba de nuevo aquel escrito en defensa de su proceder. Herodes le preguntó si sabía algo del tal Jesús de Nazaret, de quien se hablaba mucho en el país y quien, según había oído, recibía mensajes, si ese Jesús era el esperado, ya que siempre se hablaba de él. Le exigía le dijese claramente, pues quería tratar con su asunto con el Mesías. Juan le contestó que Jesús no le escucharía, como no le escuchaba a él su demanda, que era adúltero, y como tal sería tratado, que por más que presentara un caso de una forma u otra, se trataba siempre de un adulterio. Cuando Herodes le preguntó por qué le hablaba a la distancia y no se le acercaba, le contestó Juan: tú eres ciego y por el adulterio cometido te has vuelto más ciego aún, y en cuanto más me acerque a ti, más ciego te pondrías. Cuando yo esté en tu poder, harás conmigo lo que más tarde sentirás mucho haber hecho. Con eso anunciaba proféticamente su próxima dormición. Herodes y la mujer regresaron muy contrariados. Se acerca el momento del bautismo de Jesús. Vi a Juan muy entristecido. Parecía que su tiempo iba a terminar muy pronto. Ya no los veía tan vehemente en sobra y los veía perseguido por todos lados. Acudían ya de Jericó, de Jerusalén y ya de parte de Herodes para arrojarlo del lugar del bautismo.
sus discípulos habían ocupado una parte bastante considerable de los alrededores del bautismo, y por eso ungían a Juan que se retirase de ahí y pasase al otro lado del Jordán. Los soldados de Herodes llegaron a deshacer hasta cierto punto el cercado, echando a la gente con todo que no llegara a molestar en la tienda de Juan, entre las 12 piedras. Juan habló muy contristado, con el ánimo decaído. Con sus discípulos deseaba ya que acudían Jesús al bautismo. Luego se retiraría de su presencia al otro lado del Jordán. No permanecería mucho tiempo en su puesto. Sus discípulos se mostraban muy tristes por las cosas que les decía y no querían que los dejase abandonados. 35. Jesús es bautizado por Juan. Septiembre 19 al 26. Cuando Juan recibió aviso de que Jesús se acercaba, cobró nuevos bríos para bautizar. Acudieron grupos de aquellos a quienes Jesús había exhortado a ir por el bautismo, entre ellos publicanos, y visto a Parmenas con sus parientes de Nazaret. Juan habló a sus discípulos sobre el Mesías y se humilló ante él de manera que ellos quedaron contristados. Llegaron también a Juan aquellos discípulos a quienes Jesús había rechazado en Nazaret. He visto a estos hablando con Juan de Jesús y sus obras. Juan ardía de tal amor por Jesús que casi se manifestaba impaciente de que el Mesías no se declarase más abiertamente. Cuando Juan los bautizó, recibió la seguridad de que se acercaba a Jesús, y una nube luminosa que envolvió a Jesús y a los suyos, y los vio en visión que se acercaban. Desde entonces se muestra extraordinariamente contento y ansioso, y mira con frecuencia hacia el lado de donde vendrá. La islita con la fuente bautismal está toda verde, y nadie sabe de ella fuera de Juan, cuando tiene algo que arreglar. El camino que lleva a ella está extraordinariamente cerrado. Septiembre 28. Jesús caminaba más ligero que Lázaro, y llegó 2 horas antes a este lugar del bautismo. Era la alborada cuando llegó Jesús al mismo tiempo que otros. Estos no lo conocían ni caminaban a la par de él, pero lo miraban con extrañeza, porque veían en él algo admirable que no podían explicarse. Hay una turba extraordinaria de gente. Juan predicaba con mayor entusiasmo de la proximidad del Mesías y de la necesidad de hacer penitencia. Decía que pronto él desaparecería. Jesús estaba en medio de los oyentes. Juan sintió su cercanía. Lo veía y se mostraba muy contento y animado, pero no dejó por eso de hablar. Y cuando comenzó a bautizar, había ya bautizado a muchos y eran como las 10 de la mañana, cuando le tocó el turno a Jesús, que bajó a la fuente. Entonces se inclinó ante él y dijo: «Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le contestó: «Deja ahora que se haga esto, es menester de que cumplamos toda justicia, que tú me bautices, y yo sea por ti bautizado». Jesús añadió: «Tú debes recibir el bautismo del Espíritu Santo y de la sangre». Entonces Juan le dijo que le siguiera a la islita. Jesús dijo que así él lo haría, añadiendo que deseaba que las aguas con que eran bautizados los demás se dejasen a fluir a aquel lugar, que todos los que luego debían ser bautizados fueran ahí, y que el árbol que los iba a abrazar fuera trasplantado donde bautizaban los demás, y que lo tocasen al ser bautizados. El Salvador pasó con Juan y sus discípulos, Andrés y Saturnino, sobre el puente de la islita. Jesús se retiró a una pequeña tienda junto a la fuente, al lado oriental, para vestirse y desvestirse. Los discípulos lo siguieron a la isla. Hasta el puente había una gran multitud de gente y en la orilla del río más aún. En el puente podían permanecer hasta 3 hombres, entre ellos estaba Lázaro. La fuente bautismal estaba hecha de una excavación escalonada, en forma octagonal, y que tenía debajo un borde de igual forma con 5 canales en el fondo, que se comunicaban con las aguas del Jordán. El agua llenaba la fuente por medio de entrecortadas en los bordes. 3 de estas entradas eran visibles en la parte norte, por donde las aguas entraban, y 2 salidas estaban cubiertas en la parte sur de la fuente. Por aquí se pasaba y por este lado no se veía agua rodeando a la fuente. Del lado sur subían unas grandes hierbas verdes. La isla misma no era toda plana, sino un tanto más elevada en el medio, rellenada con piedras y partes blandas, todo cubierto de verdor. Los 9 discípulos de Jesús, que eran los últimos tiempos, estaban con él. Se acercaron a la fuente y permanecieron en el borde. Jesús dejó en la tienda su manto, su faja y su vestido de lana amarilla, abierto por delante y cerrado con cintas, una banda de lana más angosta cruzada sobre el pecho, que alzaba sobre la cabeza por la noche o la intemperie, y quedó con un vestido oscuro, con el cual salió de la tienda para entrar en el agua.
donde por la cabeza se quitó también esta prenda de vestir. Tenía dentro del agua solo una banda desde la mitad del cuerpo a los pies. Todos sus vestidos los recibió Saturnino, el cual se los pasó a Lázaro, que estaba al borde de la fuente. Jesús bajó a la fuente, donde quedó cubierto por las aguas hasta el pecho. Con la mano izquierda se ansió la palmera y puso la derecha en el pecho, mientras la faja blanca brotaba sobre las aguas. Juan estaba en la parte sur de la fuente. Tenía en la mano un recipiente de borde ancho, de igual salía agua por 3 aberturas.